Puranoticia.cl presenta Pura Noticia Matinal, la agenda informativa del día. Aquí comienza en televisión, en la web y en la radio. Pura Noticia Matinal. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Esto es Pura Noticia Matinal en puranoticia.cl. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenos días. Día jueves 18 de junio, 8 de la mañana con 1 minuto. Y caen gotitas acá en Concón, en nuestros estudios, donde están los estudios de puranoticia.cl. Un día jueves, ¿cierto? También mundialero, un día jueves que tenemos muchas informaciones para entregarles, una gran cantidad de invitados que vamos a tener durante la mañana de este día, ¿cierto? En esta edición de Pura Noticia Matinal. Saludamos a todos quienes nos escuchan, ¿cierto? En la radio, en los diferentes diales de la amplia cobertura. Somos el medio con mayor alcance radial en la región de Valparaíso, ¿cierto? Estamos en San Felipe Los Andes en el 96.1, estamos en la provincia de Petorca en el 90.9, estamos también en la provincia de San Antonio en el 102.5, estamos en la provincia de Marga Marga también en el 102.5 FM, estamos en el Gran Valparaíso, Viña del Mar y por supuesto también nuestro querido Concón. También estamos en Quintero y Puchuncaví a doble dial en el 90.9 y 102.5. Llegamos a la Puerta Norte también a través del 90.9 en Tongoy y Los Vilos. Saludamos a toda nuestra red de cable operadores de Arica a Punta Arenas y por supuesto a Sapien.com, canal 177. Estamos en vivo en X, estamos en vivo en YouTube y por supuesto también a través de América Vivo para toda Latinoamérica y el mundo. América Vivo, la aplicación internacional de Canal 13, ¿cierto? Para todo el mundo latinoamericano. Y muy pronto, atención, estaremos en Roku. Fox compró Roku y vamos nosotros ahí de entrada. Así vamos a estar en Roku. Le vamos a decir en qué parte vamos a estar ahí en Roku, en roku.com. ¿Cierto? Hoy día una mañana fría, como le contábamos, pero con gotitas, ¿cierto? Que están cayendo en diferentes puntos de nuestra región de Valparaíso. Tenemos gotitas que están cayendo en este minuto en Concón, ¿cierto? Donde tenemos una temperatura de 12 grados agradable. En Quillota también están cayendo, no, hay nubes en Concón, no está llovinando. A eso de las 9 se pueden caer las primeras gotas en Quillota. Hay 11 grados de temperatura. En Viña del Mar lo mismo, hay 12 grados. En Santiago 9 grados a esta hora. En La Cruz 10 grados. En Los Andes 8 grados. En La Ligua 10 grados y en San Antonio 11 grados es la temperatura que tenemos a esta hora. ¿Qué ha pasado un día como hoy? Le contamos a la gente lo que ha pasado un día como hoy, ¿cierto? Un día como hoy, en el año 1991, un día 18 de julio, en 1991 el presidente Patricio Aylwin se reunió con el presidente de Cuba, Fidel Castro. Mira, en el marco de la primera cumbre iberoamericana que se desarrolló en México. La cita duró 50 minutos y se abordó el restablecimiento de las relaciones entre ambos países después de 35 años. Fue harto lo que se habló justamente aquel día. ¿Qué otras cosas han pasado? Hubo primarias. Mira, el año 2021, un día como hoy, se realizaron las elecciones primarias presidenciales, resultando dos ganadores sorpresivos. En Chile Vamos, el independiente Sebastián Sichel logró el 49% de los votos, derrotando a Joaquín Lavín. Y en Apruebo Dignidad ganó Gabriel Boric, que le ganó a Daniel Jadwe. Mira cómo ha pasado el tiempo, Cómo ha pasado el tiempo. Mira, tenemos ese registro, está ahí para rescatarlo y poder decir. Un día como hoy también el presidente Sebastián Piñera realizó un masivo cambio de gabinete, Incluyó el movimiento en 8 ministerios. Fue el Piñera 1. Lo relevante fue que mantuvo a su ministro del Interior, Rodrigo Hinspeter, blindó a los presidenciables Joaquín Lavín, ¿cierto? A Lauren Gorbón, mira, tenía buen gabinete, ¿cierto? Estaba Pablo Longueira, Andrés Chadwick, entraron a la moneda, además los parlamentarios Andrés Chadwick y Pablo Longueira, ¿cierto? En enero habían hecho lo propio Evelyn Matei y Andrés Alaman, también desde el Congreso en el reemplazo de Chadwick en el Senado. Hubo un hecho que pudo haber cambiado la historia política. Dicen que la carta de la UDI confirmada por su presidente Juan Antonio Coloma era el entonces jefe de bancada José Antonio Caz. Mira cómo pasa el tiempo. Bueno, eso ha pasado un día como hoy, 18 de junio, en el ámbito político, ¿cierto? También le vamos a contar quiénes son los que están de cumpleaños hoy día 18 de junio. Revisamos los que están de cumpleaños un día como hoy, ¿cierto? A ver si hay alguien conocido. A ver, está de cumpleaños el expresidente Salvador Sánchez, de El Salvador.
El cantante británico Paul McCartney. Mira, cumple más años. Cumple 10 años más que mi mamá. Nació en 42. La cantante brasilera María Bethânia. El ex senador Carlos Minami. Mira. El Minami. Minami. ¿Se acuerdan? Tenía un bus. La ministra de Salud, Maicho Malí, mira, está de cumpleaños la ministra de Salud, el ex diputado RN, Gonzalo Fuenzalía, y la bella y estupenda actriz Sigrid Alegría, son los que están de cumpleaños. Hemos revisado así entonces lo que está pasando un día como hoy, o ha pasado. Revisemos lo que está pasando ahora en la región Chile y el mundo. Estos son los principales titulares que tenemos a esta hora de la mañana. Atención, el Festival de Viña del Mar comienza a tomar forma. La comisión organizadora reveló las fechas del certamen. Ya tenemos fechas del próximo Festival de la Canción de Viña del Mar. Son los principales titulares a esta hora de la mañana, 8 de la mañana con 7. Paso fronterizo de los Libertadores suspende tránsito internacional. Se registran nevadas y bajas temperaturas en la zona central. Refuerzan seguridad en estaciones y trenes de EFE Valparaíso. Los carabineros realizaron controles y vigilancias con efectivos encubiertos en diferentes tramos y estaciones, así lo informó EFE. 4 detenidos deja operativo antidrogas, esto es en San Antonio. Además de estupefacientes, se incautaron armas y municiones. José Antonio Caz convoca a poderes del Estado por el ingreso de niños haitianos. Objetivo de la reunión será coordinar acciones ante este hecho. Se juntaron los 3 poderes del Estado. Vamos a conversar en profundidad sobre este tema durante la mañana, durante nuestro programa, ¿cierto? Porque ¿dónde están cerca de 200 niños haitianos? Es un escándalo por este ingreso masivo de estos niños extranjeros. Ministra de Energía lideró reunión con alcaldes del cordón industrial. Abordaron desafíos de descarbonización y transición energética. Estará con nosotros en instantes el Ceremi de Energía de la región de Valparaíso. Defensa de Gustavo Gómez, el trabajador del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, busca revertir destitución. Presentan recursos contra desvinculación del abogado del servicio. Pagos improcedentes en contratos del Hospital del Salvador. Contraloría Regional de Valparaíso ordenó un sumario administrativo. Plantean nuevo hospital biprovincial para Valparaíso y San Antonio. Proponen alternativa al Van Buren como recinto en Placilla o Curauma, lo dijo el concejal Leonardo Contreras acá en puranoticia.cl. Mundial 2026, atención, aplastantes triunfos de Inglaterra y Colombia. Los europeos vencieron a Croacia y los cofeteros a Uzbekistán. El que realmente decepcionó fue Portugal. Qué partidazo el de Colombia. Oye, iban 2-1, pasaron susto los colombianos porque en los últimos minutos estaba Uzbekistán realmente aprovechando, ¿cierto? Y pasado, ya habían como 7-8 minutos de descuento y Colombia logra ese 3-1 en un muy buen partido. El que jugó mal, Portugal, ¿cierto? Ronaldo, nada de nada. ¿Vio el partido Brito, no? No, ni siquiera un tiro al arco. Ponce, tampoco. Ah, estaban trabajando. Yo también. Trabajando, pero estaba viendo el partido. Ya. Claro, que puede. 8 de la mañana con 10 minutos. 8 con 10 de este día jueves 18 de junio. Me avisan cuando tengamos al primer conectado. Nos vamos con nuestra unidad móvil. Por mientras está ya conectado Daniel Zunino, ¿cierto? Todavía no. Revisemos el portal. Tiene toda la razón del mundo. Nos vamos al portal puranoticia.cl. Aquí lo tenemos en nuestra pantalla. Le contamos a todos nuestros auditores en la radio que ya tenemos en portada, ¿cierto?, que el paso fronterizo de los Libertadores suspende tránsito internacional. La típica, caen 2 gotas y se muere el tráfico internacional. Por eso necesitamos un túnel. Paso fronterizo de los Libertadores suspendido en su tránsito internacional por nevadas y bajas temperaturas en la zona de alta cordillera. La medida afecta a todo tipo de vehículos y comenzó a regir desde las 8 de la mañana de Chile, o sea, hace breves instantes, debido a las condiciones climáticas adversas que impiden una circulación segura. Vamos con este tema, con nuestra unidad móvil. Ahí está Daniel Zunino. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido, muy buenos días.
¿Cómo estás, Jorge? Muy buen día. La verdad es que acá en la provincia de Marga Marga está lloviendo. Literal Sorprendentemente. lloviendo, ¿cierto? Mira, está Sí, lloviendo. sorprendentemente. Atención, Quilpué Alemana, la lluvia cae y cae. ¿Cómo que la vieja está en la cueva, Brito? Dice, a preparar la sopa y pilla. Atención. Preparemos la sopa y pilla. Vamos Así que con la hay información. lluvia en este minuto en Marga Marga, Sí. ¿cierto? Sí, hay lluvia a esta hora de la mañana. Vamos con información porque tú lo comentabas también, Jorge. El paso fronterizo de los Libertadores permanece cerrado de manera preventiva durante esta jornada debido a las condiciones meteorológicas adversas registradas en la zona de alta cordillera. Esta medida fue adoptada por el Sistema Integrado Cristo Redentor tras una coordinación entre autoridades chilenas y argentinas debido a las nevadas y las bajas temperaturas que afectan al sector, impidiendo garantizar condiciones seguras para el tránsito de vehículos. El cierre comenzó a regir a las 8 horas de Chile y afecta a todo tipo de vehículos que utilizan esta ruta internacional que conecta Argentina con nuestro país, manteniéndose suspendido el tránsito por el túnel internacional hasta nuevo aviso. Desde la coordinación del complejo Los Libertadores señalaron que cualquier actualización sobre el estado de esta ruta será informada oportunamente por los canales oficiales, mientras llamaron a los usuarios a revisar las condiciones del paso antes de iniciar viajes hacia la cordillera. Entonces, las autoridades también reiteran además el llamado a respetar las restricciones vigentes y mantenerse atentos a los reportes meteorológicos, considerando que las condiciones invernales podrían extender la suspensión del tránsito internacional entre Chile y Argentina, Jorge. Y es lo que tenemos también respecto a este sistema frontal que nos sorprende a esta hora de la mañana. Y también continuamos con noticias respecto a lo que estábamos mostrando. F Valparaíso, el tren Limache-Puerto tiene novedades. ¿Por qué? Con una formación de carabineros en la estación de Limache se dio inicio a un nuevo plan de refuerzo de seguridad para el servicio ferroviario Limache-Puerto, una estrategia coordinada entre la Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga, Carabineros y también la empresa F. La iniciativa contempla una mayor presencia policial, tanto en estaciones como al interior de los trenes, incluyendo controles preventivos, además de operativos, fiscalizaciones también, y la operación de funcionarios policiales de civil. Ojo con esto, de civil, que estarán desplegados durante los viajes. Según informaron las autoridades, durante los últimos meses se han desarrollado operativos conjuntos que han permitido cursar más de un centenar de infracciones y detener a 17 personas, principalmente por situaciones asociadas a evasión, comercio ilegal e incivilidades dentro del sistema ferroviario. El delegado presidencial provincial de Marga Marga, Gonzalo Azancot, destacó que este trabajo busca entregar mayor tranquilidad a los usuarios y reforzar la prevención frente a los hechos que puedan afectar el normal funcionamiento del servicio. Escuchemos sus palabras entonces del delegado presidencial provincial de Marga Marga, Gonzalo Azancot. La idea es de alguna manera colaborar con los esfuerzos que está haciendo F para mantener la seguridad en el servicio, el cuidado de los usuarios, en el fondo el tren seguro, contra el vandalismo, contra las incivilidades, contra el comercio ilegal, contra la evasión. Y gracias a Dios tenemos la colaboración firme del Cuerpo Carabinero, que va a colaborar en forma permanente, digamos, en un plan preventivo para evitar todas las incivilidades y el vandalismo que pueda estar perjudicando el viaje tranquilo de nuestros usuarios. Tal como escuchábamos entonces, desde la empresa también F Valparaíso se hicieron presentes, señalando que este despliegue viene a complementar las medidas de seguridad que ya existen en las 21 estaciones del recorrido, sumando apoyo policial permanente para proteger a pasajeros y trabajadores del servicio. El gerente general de F Valparaíso, Miguel Saavedra, valoró el trabajo coordinado con las autoridades y carabineros también, asegurando que estos operativos buscan fortalecer la seguridad del sistema ferroviario. Escuchemos también sus palabras de Miguel Saavedra, gerente general de F Valparaíso. Estamos realizando estos operativos en conjunto con Carabineros, un refuerzo a nuestra seguridad habitual que realizamos permanentemente en nuestras 21 estaciones, diariamente en nuestras estaciones y trenes. Y en ese sentido agradecer el esfuerzo que está realizando tanto la Delegación Provincial de Marga Marga como también Carabineros para poder reforzar el apoyo en materia de seguridad hacia nuestros pasajeros, hacia el servicio de pasajeros de Limache Puerto. Es por eso que estos operativos cada vez se están realizando de manera mucho más frecuente, diariamente, también con personal de civil de Carabineros, justamente para con eso poder proteger de mejor manera el servicio propiamente tal a nuestros pasajeros y a la comunidad en general. Tal como escuchamos, Jorge, entonces estos controles van a continuar
desarrollándose en distintas estaciones y trenes del recorrido Limache Puerto, con el objetivo claro de prevenir delitos, actos de vandalismo y situaciones que afectan la experiencia de los pasajeros también en este servicio tan útil que es para la región del Paraíso como es el Metro Limache Puerto. Continuamos, esta vez nos vamos a un operativo policial, sí, un operativo desarrollado por detectives de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones de San Antonio. Permite en este caso la detención de 4 personas y la incautación de una importante cantidad de droga, armas y elementos asociados a la venta de sustancias ilícitas. El procedimiento se concretó en el sector La Campiña de la comuna Puerto, luego de una investigación basada en análisis criminal e inteligencia policial que permitió gestionar órdenes de entrada y registro para 3 domicilios. Durante los allanamientos, los detectives detuvieron en flagrancia a 2 hombres y 2 mujeres por infracciones a la ley de drogas y armas. Entre las especies incautadas se encuentran cerca de 4 kilos de cannabis sativa y más de 16 gramos de cocaína, sustancias que fueron evaluadas en aproximadamente 18 millones de pesos. Además, la policía encontró un arma a fogueo, un arma de fabricación artesanal también, municiones, balanzas digitales y teléfonos celulares, elementos que serán incorporados como evidencia en la investigación. Los 4 imputados fueron puestos a disposición del juzgado de garantía para su respectivo control de detención, mientras los antecedentes de este procedimiento, Jorge, quedan a disposición del Ministerio Público. Interesante informe, Daniel, cierto, durante esta mañana. Lo dejamos ahí. ¿En qué estación está de Merval? Estamos en la Concepción. Sí, estábamos más cerca del centro. La verdad es que con la lluvia nos sorprendió, así que tuvimos que buscar techo acá para proteger los equipos. Muy bien, cuídese, atento. ¿Qué jornada tiene para hoy en la mañana? Hoy vamos a Quilpué. Tenemos una conmemoración de los 100 días del gobierno. ¿Y hay algo que conmemorar con los 100 días del gobierno? Bueno, ahí vamos a ver. Ya, que le vaya muy bien, ¿ah? Cuídese, Daniel. Que esté muy bien, Jorge. Daniel Zunino, con lluvia en las calles. Nosotros nos vamos a ir a este tema, ¿cierto? Y ya tenemos conectado a nuestro primer invitado, porque esta semana la Fiscalía Nacional anunció la apertura de una investigación de oficio para indagar eventuales delitos en el ingreso masivo de niños, niñas y adolescentes, ¿cierto?, haitianos a territorio nacional durante el 2025, bajo la causal de reunificación familiar. Estamos hablando de que aquí puede haber un tráfico de niños bastante grave. Bueno, este caso se produjo tras la publicación de Radio Bío Bío, ¿cierto?, respecto a un informe de la Contraloría que identificaba que cientos de menores, es un preinforme, ¿verdad?, es un preinforme que identificó que cientos de menores de edad ingresaron al país en vuelos charter autorizados por la Dirección General de Aeronáutica Civil junto a adultos cuyo vínculo no fue verificado por las autoridades competentes ni en el trayecto ni en el momento del arribo. Canal 13 mostró imágenes realmente sorprendentes de cómo llegaba este vuelo, cómo llegaban los niños, y me parece muy curioso cómo las autoridades y sobre todo la Policía de Investigaciones no actuó de la manera que debió actuar. Este miércoles, además, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, afirmó que las solicitudes por reunificación familiar entre el año 2022 y 2025 llegaron, escuche bien, a 16.498 niños. La mayoría correspondieron, eso sí, sobre todo a menores de edad. Para hablar de este tema, estamos junto al senador de nuestra región, al senador de Renovación Nacional y también miembro de la Comisión de Seguridad, Andrés Lonton. ¿Cómo está, senador? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Jorge Coque Vega. ¿Cómo estás? Día lluvioso. Oye, lluvioso, ¿cierto, senador? Sí. Andrés, preocupante el tema de los niños haitianos. ¿Cómo se recibe usted la noticia? ¿Ustedes conocen de este tema por la prensa, como lo conocimos todos? ¿Tenían antecedentes adicionales? ¿O es cuando Radio Bío Bío publica y da a conocer este preinforme es que nos enteramos de esta situación que nos afecta y que nos preocupa y que realmente puede ser algo que hoy día creo que no solamente conocemos la punta del iceberg? Sí, mira, lo sorprendente, Coque, es que el gobierno del expresidente Boric tuvo distintas alertas, no solamente de parlamentarios, autoridades, sino que alertas respecto a que ellos mismos detectaron, denuncias que hicieron a Fiscalía, cambios en los procedimientos, y sorprende que nadie haya reparado en elementos como que un adulto ingresó 12 veces con más de 70 niños. ¿Quién era esa persona? Claramente no era el padre de todos los niños. Entonces, evidentemente hay una falta de diligencia
ausencia de protocolos, Coque, que facilitaron este tipo de situaciones y donde nadie hizo las coordinaciones y dirigió y encabezó las instituciones como correspondía, y en este caso obviamente que la Dirección de Migraciones tiene una gran responsabilidad, que es dependiente del Ministerio del Interior, porque estamos hablando de más de 16.000 niños, Coque, en 4 años. O sea, 16.000 niños para reunificación familiar en 4 años, evidentemente que eso no te calza por ningún lado. Entonces, acá hubo un incumplimiento de la ley, de los reglamentos, porque la ley y los reglamentos están, Coque, pero eso se tienen que aplicar por las instituciones correspondientes. Entonces, evidentemente hay falencias del DGAC, de la PDI y obviamente del principal coordinador, que era el Servicio Nacional de Migraciones, respecto a constatar datos, hacer seguimientos, verificar dónde están los menores de edad. Porque lo que pasa en los aeropuertos, hoy día, ahora, mientras nosotros hablamos, pasa en la frontera norte. Hay una resolución del 2024 que dice que lo mismo está pasando con adultos que ingresan de manera irregular, que el solo hecho de ir acompañados de menores de edad pueden ingresar a Chile sin problemas. Más de 4.000 niños por año. Si pasa en el aeropuerto, Coque, evidentemente está pasando también en la frontera norte y ha pasado durante los últimos años de manera bien intensa. Y eso, creo yo, que se debe a una condescendencia, permisividad respecto a la migración irregular, que flexibilizó o careció de las herramientas, yo creo que muchas veces deliberadamente, para que los menores y migrantes ingresaran a nuestro país sin tanta dificultad. Ahora, la normativa es súper clara, estamos con el senador Andrés Lonton, ¿cierto? La normativa, senador, es muy clara sobre qué necesita un menor de edad para ingresar a Chile. Requiere un documento de identidad, ¿cierto? Un pasaporte vigente, su certificado de nacimiento. Si viajan solo o con un tercero, o sea, sin sus padres, necesitan un documento notarial, un documento legal. Este documento extranjero debe estar apostillado o legalizado por el consulado chileno. O sea, es súper clara la ley. ¿Y quién está directamente en el aeropuerto cuando llegan los vuelos? Es la Policía de Investigaciones. O sea, aquí los dardos tienen que apuntar directamente ahí. Es la Policía de Investigaciones la que no se la pega. Sí. Sí, hay falta autocrítica, Coque. Mira, ayer estuvimos con las autoridades de la PDI, de la DGAC, y pareciera ser que todo se hizo bien, que no es responsabilidad de ellos, de que ellos hicieron lo que pudieron, de que cumplieron con la norma. Entonces, si cumplieron con la norma tan rigurosamente, ¿por qué estamos frente a este escándalo y situación tan angustiante de que no sabemos dónde están estos menores constatados por Contraloría? Además que fue un catastro bien menor el de Contraloría, Coque. O sea, 64 estamos hablando solamente de un muestreo. Sí. O sea, imagínate cuánto. Claro, exacto. Imagínate cuántos pueden llegar a ser si que se hace el muestreo completo. Evidentemente, Coque, que hubo también una flexibilización de los documentos por parte del mismo Servicio de Migración en el año 2024, donde los certificados de nacimiento, incluso certificados de antecedentes penales de los adultos, eran requeridos sin el debido apostillamiento, sin la debida legalización ante notario. Y acá creo yo, Coque, que hay un tema no menor que se ha perdido de vista. ¿Qué pasa con el consulado de Chile en Puerto Príncipe? ¿Qué pasó con el Ministerio de Relaciones Exteriores? Porque acá hay un funcionario que abandona su cargo, el ex cónsul que estaba allá. Acá puede haber también una red que tenga que ver con documentos adulterados por parte de Haití para poder ingresar a nuestro país sin mayores dificultades. Se cambian rutas de vuelo, porque ayer salió un vuelo del 25 de octubre del año pasado, donde se cambió la ruta y se bajaron menores de edad en Perú y pareciera ser que subieron otros y llegaron a Chile. Entonces, es todo atentando contra el funcionamiento básico y mínimo que uno espera en un Estado de Derecho de una institución. Entonces, cada una de las instituciones tambalea ante una debida coordinación, que acá bastaba que el director de migraciones se sentara con los distintos estamentos, dijera ya, ¿cuál es el catastro? Porque no hay ni siquiera catastro. ¿Cuál es el catastro? ¿Cuál es el procedimiento? ¿A quién se entrega ese menor? ¿Cuántos adultos están ingresando con los menores? Más de 70 charters. Parte de la base, y a nadie le llamó la atención. Parte de la base es solamente que el funcionario que estaba de turno cuando llegó ese vuelo charter, porque tiene que haber un funcionario de la Policía de Investigaciones de turno en el aeropuerto cuando llega estos vuelos. Ahora, ese es un punto. Ahí hay un funcionario o dos o tres o alguien a cargo. Y lo otro,
no sabemos si alguien ha investigado directamente a las aerolíneas que traen a estos haitianos en estos vuelos charter. ¿Se acuerda usted, senador, de la extinta línea Lau Airlines, cierto? O incluso se han visto aviones de Mongolian Airlines, esta línea de bandera mongoliana, ¿cierto? Haciendo estos vuelos de Mongolia, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿cómo entran estos aviones al país? Nadie los registra, porque el registro que tenemos es que llega un avión. También el segundo registro tenemos la cantidad de personas que vienen en ese avión, pero hasta ahí llegamos. Y después desconocemos absolutamente el rastro. Y como usted bien dice, el catastro que hace la Contraloría es bastante menor. Ahora, podríamos estar al frente del gran desastre y el gran escándalo de la administración de Gabriel Boric, justamente no haber cuidado a estos niños haitianos. Bueno, claramente sí, porque estamos hablando quizás de los delitos más terribles que puedan ser objeto de un ser humano. Estamos hablando de menores de edad que llegaron a Chile, además, Coque, con la esperanza probablemente de ser reunidos con sus familiares, o un mejor vivir, que no hablaban el idioma. Entonces la verdad es que es bastante terrible, bastante angustiante, Coque, lo que están viviendo miles de menores que no sabemos, además, Coque, si siquiera Chile era un país de tránsito para estos menores de edad. Y si Chile era un país de tránsito para llevarlos a distintos países. Yo ayer hice ver, Coque, un oficio del ex senador Chaguán, donde preguntaba por distintas solicitudes de asilo de menores de edad desde Guatemala a México. Más de 2.000 solicitudes de asilo. Yo tengo la duda de por qué, o sea, me llama la atención, ¿por qué menores de edad chilenos están pidiendo asilo en México? ¿No será otra razón blanquear los papeles en Chile para después llevarse a estos menores a otros lugares debido a la fortaleza del pasaporte chileno, de sus instituciones? Entonces, la verdad es que hay muchas cosas que investigar por parte de la Fiscalía, y ayer lo decía el fiscal anticorrupción Eugenio Campos, jefe de la unidad, de que acá a todas luces hay varias cosas que son que no calzan, que no cuadran, que evidentemente no son razonables desde el punto de vista de los procedimientos, cómo se realizaron, y en atención a la cantidad de vuelos adultos a cargo de menores de edad. Y claramente, Coque, esto puede ser obviamente un tema para largo, que es la punta del iceberg esto, pero que fue advertida, y lamentablemente ex autoridades no se lo tomaron con la debida rigurosidad y seriedad. Un tema que afecta principalmente a menores de edad, y que obviamente hoy día tiene que ser sujeto a una investigación muy profunda, pero lo más importante, más allá de la responsabilidad de Coque, es que los menores de edad se encuentren, sean buscados como corresponde, más allá de las responsabilidades que se tendrán que indagar, pero el destino de esos menores de edad es lo que hoy día nos tiene que abocar como Estado de Chile. Al menos hay 64 de este primer informe, ¿cierto?, que efectivamente no sabemos. Hubo un caso en que se encontraron también carnets chilenos, pero con fotos de niños haitianos abandonados en la frontera de México y Estados Unidos. Hay casos también de ese mismo punto. Yo creo que efectivamente hay todo un tema que hay que investigar. Y una cosa más que me llama la atención, lo dije ayer: ¿qué pasa con el Instituto Nacional de Derechos Humanos? ¿Dónde está? Recordemos que dentro de su orgánica está el perseguir la trata o tráfico de personas. No se ha querellado, no he visto emitir una declaración. Entonces eso también te revela de que hay algunas instituciones que el impulso para llevarlos a actuar muchas veces no se condice con el objetivo en el cual fueron creadas. Entonces yo esperaría también del INDH que tuviera un rol más activo, como lo tuvo la Defensoría de la Niñez. Ayer tuvimos a Anuar Quesille haciendo advertencia de todo lo que hizo, y todas las alertas que levantó y que fueron ignoradas por el Servicio de Migraciones, por instituciones policiales, etcétera, etcétera. El Servicio de Migraciones ni siquiera le contestaba a los oficios, con eso te digo todo. Entonces no se tomó con la debida seriedad, y eso es muy preocupante, porque puede pasar en esto y en otros casos. O sea, esto tiene que llevarnos a repensar en cómo se están cumpliendo las leyes, principalmente la labor de coordinación entre los distintos servicios, que en este caso fue claramente, no solamente eventualmente irregular, sino que además claramente negligente.
Bueno, tenemos una gran oportunidad. La senadora también y presidenta del Senado, Paulina Núñez, ha llamado a una sesión especial del Senado de la República y esperamos que ahí se empiece también a ver políticamente y a mejorar justamente los estamentos que fallaron. Yo pongo los ojos en la Policía de Investigaciones directamente. Para mí la PDI, hay mucha responsabilidad en la Policía de Investigaciones y yo creo que ahí tienen que conocerse efectivamente las personas que estaban en esos turnos. Yo creo que es importante hoy día que la Policía de Investigaciones también se haga un pronunciamiento y, como usted bien lo decía, también se reconozcan culpas, porque aquí hubo nombres de personas que estaban a cargo ahí en el minuto que estos vuelos llegaron. Senador, lo quiero llevar a un tema regional. Usted, aparte, cierto, es presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado y ofició directamente al Ministerio de Energía, ENAP y al Servicio Medioambiental, calificando el hecho de intencional por una posible relación con episodios de intoxicación en una zona de sacrificio. Esto después de conocerse, cierto, que teníamos en ENAP personas que nos entregaban datos falsos, que nos entregaban datos mentirosos. Estamos hablando de la ENAP Aconcagua, la refinería que tiene tanto instalaciones en Quintero, ¿cierto? Recordemos los episodios de contaminación en Quintero con el famoso crudo iraní, ¿se acuerda? Estamos hablando de la refinería que está aquí en Concón, que está al lado nuestro, que son nuestros vecinos. ¿Qué está pasando en ENAP, senador? Bueno, eso está siendo investigado por parte de la justicia y también por parte de las autoridades que hoy día se están haciendo cargo de ENAP. Tuvimos al directorio de ENAP en la Comisión de Medio Ambiente que me tocó presidir, el presidente Sergio Gaona, pero la presidí yo en ese momento, y también a la Superintendencia de Medio Ambiente. Y la verdad es que, Coque, los datos son bien duros, y que eventualmente podrían haber tenido incidencia en episodios de contaminación y afectado la salud de las personas. Imagínate que la recuperación de las emisiones por adulteración o falsamiento, o como quieras llamarlo, que va a ser obviamente objeto de investigación, está siendo objeto de investigación, llevó un 90% promedio y tenía que ser un 98%. Exacto. ¿Cuánto puede haber afectado a la salud de las personas el que no se haya recuperado ese 8%? Se utilizó una metodología que no estaba aprobada por el servicio, por la Superintendencia de Medio Ambiente. Había una subvaloración de la antorcha, del flaming, como le dicen en ENAP. Es decir, como hay una subvaloración, no se captaban o no se expresaban todas las emisiones y la recuperación de esta. Entonces, evidentemente, más allá de las responsabilidades penales que pueden haber y la indagación de las motivaciones que llevaron a funcionarios que fueron desvinculados, acá hay dos cosas que tienen que realizarse, porque esto no tiene precedente en la historia de Chile. Yo no tengo conocimiento de otra empresa del Estado donde la gente deposita su confianza, porque estamos hablando del Estado mismo, que tiene el deber de proteger a la gente, descuidó a la ciudadanía, descuidó a la fe pública mediante la alteración de datos. Tienen que hacerse dos cosas principalmente. Los controles internos tienen que fortalecerse, y fortalecerse externamente, o sea, el control interno, pero con una mirada externa, para que este tipo de cosas no se vuelva a repetir. Fortalecer a la Superintendencia de Medio Ambiente, que estamos aprobando un proyecto precisamente para darle más herramientas para fortalecer la fiscalización, porque hubo 4 inspecciones en ENAP solo durante el 2026, pero también tienen que tener mayor capacidad para poder detectar estas cosas a tiempo. Y por último, Coque, tienen que determinarse la afectación que eventualmente puede haber habido al medio ambiente y la salud de las personas. Recordemos que hay distintos episodios de intoxicación que son periódicos. En Quintero, sobre todo. Con Quintero y Puchuncaví. Bueno, la duda es, ¿puede haber sido producto de esta alteración y manipulación de datos? O sea, que no se cumplió con el plan de descontaminación y que entregando estas cifras daban la apariencia de que lo estaban cumpliendo. Bueno, todos esos elementos son importantes de determinar, Coque, pero la gravedad aumenta cuando estamos hablando de una empresa del Estado. Es que directamente, y yo creo que aquí hay un tema mayor. Recordemos, ¿cierto?, la crisis de Quintero y Puchuncaví durante muchos años, que Codelco fue protagonista, otra empresa estatal. Cerró Codelco y de verdad que las cosas poco a poco comenzaron a cambiar, pero siguieron los episodios de contaminación de muchas veces, y el que sigue operando en Quintero es ENAP. O sea,
claramente hoy día los dardos apuntan directamente a esta empresa y sobre todo apuntan a que nos mintió. Si ese es el tema, aquí hubo manipulación de datos ambientales, independiente que se haya sacado 16 personas, ¿cierto?, de su planta o de su planta, estos reportes, alguien se tiene que haber dado cuenta de esta manipulación. Pero bueno, oiga, senador, para cerrar, porque tenemos nuestro próximo invitado en línea, agradeció este contacto, pero para cerrar, 100 días del gobierno, póngale nota, de 1 a 7. A estos primeros 100 días. Póngale nota. Te gusta. Pero póngale nota. Primeros 100 días, ¿qué nota le pone usted al gobierno? Los argentinos ocupan del 1 al 10, ¿tú sabías? Sí, pero estamos en Chile. Estamos en Chile, London. Estamos en Chile. No lo diga tan fuerte que se me sea No, enojar mi señora, señora. sí, está bien. Sí. Oye, de 1 a 7. Un 5-8. Ah, dijo 5 primero. ¿Por qué subió las 3 décimas al último? Es que me gusta el 8. Ah, ya. Un 5-8. No es tan buena nota, ¿eh? Es buena. ¿Por qué un 5-8? Es la nota que te saca, es mejor que la que te sacáis tú en el colegio. Total y absolutamente. Escoba. Ya, pero dígame usted, ¿por qué un 5-8? Se pasa con un 4. No, porque yo creo que hay un periodo de instalación, Coque, que tiene que claramente en el proceso de esta instalación, que es como el rodaje, ¿no? Claro. Se producen ciertos errores que hay que ir afinando en un periodo de instalación. Recordemos que salieron 2 ministros de Estado, 2 ministras de Estado, algunos subsecretarios. Entonces, hay una etapa que es de que el gobierno se está firmando, está determinando cuáles van a ser las prioridades y cómo las va a ejecutar. Y en todo ese proceso, obviamente que se producen algunas inconsistencias que se van perfeccionando en la medida que el gobierno se va asentando. Entonces, yo creo que por ese lado, obviamente que hubo algunos elementos que distorsionaron el mensaje principal o más importante del presidente, que tiene que ver con el tema de la seguridad, el crecimiento económico, el desarrollo de mayor empleo, y tuvo que ver principalmente con la salida de 2 ministras de Estado bastante intempestivamente. Entonces, me parece que por ahí va precisamente el 5-8. Un 5-8, bueno. No es tan mala nota, pero no es tan buena. Me gustó. Jugado, senador. Senador, muchas gracias por este contacto. Estamos en línea. Muchas gracias a ti. Saludos, que estés muy bien. Saludos a Papudo también, que está ahí esperando. Ahí viene Papudo, exactamente. Andrés Lonton, senador de la República, con nosotros, y nos vamos rápidamente. Seguimos avanzando por esta zona y llegamos a Papudo. Qué hermoso, qué lindo Papudo, ¿eh? ¿Cierto? ¿Cómo se llama ese restaurante azul que está ahí? Pablo Olivares está con nosotros, administrador municipal de Papudo y alcalde subrogante de la comuna. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo se llama ese restaurante azul que está ahí cuando uno entrando? Gran Azul. El Gran Azul, exactamente. Sí. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Bienvenido a la audiencia de Buenos días. Puranoticia.cl. Te saluda nuestra red de radio, por supuesto también nuestra señal de televisión. Se está viviendo en Papudo un proceso muy importante. Papudo está apostando por un cambio en su plan regulador que también ha traído ciertos problemas. Cuéntanos en qué consiste, cómo va y cómo le va a cambiar la cara a Papudo este plan regulador que quiere impulsar justamente el municipio. Mira, un poco contarte, la idea es poder contarle a la gente en qué estamos, poder entregarle una buena información sobre el proceso que se inició el día 10 de junio. Lo primero es señalar que la comuna actualizó su plan regulador el año 2023. ¿Ya? Las actualizaciones son procesos donde se da una mirada integral a toda la comuna. La comuna de Papudo tenía el plan regulador más antiguo de la región y el segundo más antiguo de Chile. O sea, hace 50 años, desde 1969, que la comuna no actualizaba su plan regulador. Eso obviamente trajo una serie de consecuencias negativas. Que obviamente este plan regulador del año 2023, que fue un proceso muy largo desde el año 2017, vino a ordenar, ¿ya? Este ordenamiento, Pablo, estamos con Pablo Olivares, alcalde subrogante de la comuna de Papudo. Este ordenamiento partió con Rosita Prieto, ¿cierto? Cuando ella era alcaldesa. Así es. A nosotros, en esta nueva administración, le tocó la parte final de alguna manera de ese proceso, que tuvo hartas dificultades, también pandemia de por medio, no hay que olvidarlo. Entonces fue un proceso complejo de materializar y a nosotros nos correspondió, en el caso de la administración que asumió la alcaldesa en junio del 2021, tomar la posta final de ese proceso,
¿ya? Y justamente parte de lo que ocurrió en la primera etapa del proceso también nos tiene hoy día en este proceso de modificación, ¿ya? En términos generales, en ese plan regulador se estableció una ampliación del radio urbano de la comuna, pero también se establecieron ciertos criterios de edificación, por ejemplo, una altura máxima de 5 pisos en términos promedio, ¿ya? Eso como en líneas generales, ¿ya? Bueno, en el marco ese punto, Pablo, no es menor y no es importante, y contextualizar a nuestra audiencia, y si estoy equivocado tú corrígeme, Pablo. Lo que pasa es que, como el plano regulador de Papú era muy antiguo y no se había hecho normativa, los principales problemas que generaba el plano regulador anterior giraban en torno a la expansión inmobiliaria descontrolada, sobre todo en el lado sur hacia la playa, ¿cierto? Al lado norte, o sea, hacia el norte. Lado norte, Punta Puyay. Exacto, Punta Puyay. Porque ¿qué pasaba ahí? Se empezaron a edificar edificios de mucha altura, ¿cierto? Sí. Y descontroladamente. ¿Y por qué? Porque se permitía hacer, el plano regulador, al ser antiguo, lo permitía hacer. Además, debemos recordar que Papúo tiene un problema de escasez hídrica que no es menor, ¿cierto? Y eso generaba un segundo problema. Y lo importante también, la protección del medio ambiente. Ante estos hechos, cuando se empieza a mirar eso, ahí la comuna, ¿cierto? Dice, aquí tenemos que poner reglas al asunto, ¿cierto? Y ahí es donde empiezan estas reglas, y una de ellas, como tú dices, es limitar la altura de estos edificios y que solamente lleguen hasta el 5º piso. Voy bien para contextualizar, ¿no? Muy bien, muy claro. Bueno, en el marco de esa publicación, en el marco del proceso de término de esa actualización, también nosotros nos vimos expuestos, y de hecho tenemos hoy día en curso 3 juicios, ¿ya? En los que se discute justamente la condición que quedaron ciertos sectores de la comuna, ¿ya? Particularmente un sector que nosotros denominamos los lilenes, y otro sector que está en lo que es la parte fuera del radio urbano, o de lo que en ese momento era el radio urbano, que es lo que está detrás del club de golf, ¿ya? Y hay un tercer paño, que es un tercer paño importante, más o menos de aproximadamente 8 hectáreas, que está frente a la Playa Grande, que es el único sector que no quedó desarrollado dentro de esta expansión inmobiliaria, ¿ya? Esto es bien técnico. ¿Qué es el proyecto de la inmobiliaria Playa Grande, justamente? Playa Grande, ya. Mira, ahí yo solo precisar que hoy día no estamos hablando de un proyecto porque no existe un proyecto inmobiliario, ya, ni en este proceso que se está iniciando, ni tampoco obviamente es antes de este proceso que se inicia. O sea, no existe hoy día en discusión un proyecto propiamente tal, ya, sino lo que está en discusión es una eventual modificación de las condiciones de uso de suelo de ese lugar. ¿Ya? Esta inmobiliaria no tenía un permiso de obra, nada. No tiene ni tampoco va a tener productos de este proceso. Perfecto. ¿Ya? Eso es súper importante precisarlo, ¿ya? Ni siquiera con tope de los edificios de 5 pisos. O sea, no hay hoy día un proceso de aprobación de un proyecto inmobiliario propiamente tal, ¿ya? Después, si este proceso de modificación le cambia las condiciones normativas, eventualmente puede haber un proyecto inmobiliario ahí, ¿ya? Ya, comentarte acá que este predio de 8 hectáreas aproximadas, en la primera propuesta de modificación que se hizo al plan regulador, que se inició en el 2017, ¿ya? Tenía ciertas condiciones de uso para edificación, ¿ya? Muy similares a las que quedaron en el sector Punta Puyay, ya a la misma altura, etcétera, densidad, superficie de ocupación de suelo. En el proceso de participación ciudadana que se realiza en los marcos de la planificación, muchas personas legítimamente observaron que ahí les gustaría que fuera un parque y que no querían más edificios, ¿ya? Y producto de eso, el consejo anterior aprueba esa observación que hace la comunidad, queremos un parque acá, y graba ese terreno como área verde. Como área verde. ¿Ya? En una superficie relevante, aproximadamente el 75% del predio queda grabado como área verde. Esto es importante porque, producto de eso, obviamente la inmobiliaria presentó un recurso contra la municipalidad, ¿ya? La zonificación previo a eso, o sea, en el plan regulador antiguo no tenía uso de suelo, eso también es muy claro y es cierto, ¿ya? Eso es cierto. Pero sí, en la primera propuesta de modificación sí tenía uso de suelo, o sea, permitía construcción de edificios, etc. Y también consideraba una zona de área verde.
En el marco de ese juicio, la municipalidad decide llegar a un acuerdo a través de un mecanismo que establece la misma y ese ley acuerdo general es importante, Pablo, porque el municipio llega, porque perfectamente el municipio pudo haber seguido defendiendo la tesis que no, acá vamos a hacer esto y esto, pero el municipio llega a un acuerdo con la inmobiliaria y se sienta a conversar, pudiendo haber ganado su petición original, ¿cierto? O sea, como cualquier juicio hay un resultado incierto de ganar o perder. O sea, aquí se optó por un siempre... mejor arreglo que un mal arreglo que un mejor juicio, algo así, ¿o no? Exacto. Este acuerdo, lo primero yo quiero aclarar que no modifica el plan regulador, sino lo que nosotros nos obligamos es a iniciar justamente este proceso en el que estamos, ¿ya? Claro. Que es iniciar un proceso de modificación con condiciones que están predefinidas, obviamente. No es que se pueda modificar el predio bajo cualquier condición, y eso para nosotros fue súper importante para definir llegar a este acuerdo, ¿ya? Primero porque acá nosotros lo vimos como una mirada a largo plazo. Hoy ese es un predio que efectivamente es un terreno privado, ¿ya? La municipalidad, si es que quisiera materializar el área verde que está establecida ahí, lo primero que debería hacer es expropiar ese terreno, ¿ya? Claro. La ley le permite esa facultad cuando hay una declaratoria de área verde pública, pero lo cierto es que la municipalidad no tiene recursos para expropiar ese terreno, ¿ya? Solo como para que tengas un dato. Yo no ¿Cuánto es la superficie del terreno? Son 8 hectáreas. Ya. Aproximadamente un terreno de esa naturaleza debe costar entre 5.000 y 10.000 millones de pesos. No sé cuál es la tasación de mercado hoy día del terreno, pero para que tengas de referencia, el presupuesto municipal anual es de 10.000 millones de pesos. Ahora, con este cambio. Entonces, o modificación... Tú entenderás que es imposible para una municipalidad como esta tener la capacidad económica para poder expropiar un terreno de esas características. Ahora, ¿cómo está la inmobiliaria, dueña del terreno? ¿Qué les dice? O sea, ellos estuvieron dispuestos a sentarse a conversar y tener esta discusión, ¿ya? Y luego, y eso por eso yo lo preciso, y es una de las razones que llevó a la municipalidad a llegar a este acuerdo, es decir, bueno, nosotros queremos tener una zonificación que en el plano dice que va a ser área verde, pero que la verdad es un área verde que no se va a poder materializar porque la municipalidad no puede expropiar, porque no tiene capacidad económica, y luego también hay que construir ese parque, que sería un parque muy lindo, que todos quisiéramos tenerlo, pero que el sentido de realidad nos lleva a decir que es imposible materializar. Y es eso, en el fondo, lo que determina que la municipalidad llega a este acuerdo, que es un acuerdo que para nosotros es súper importante. Aclarar que establece condiciones mínimas. Primero, que las condiciones de edificación no pueden superar los 5 pisos de altura, ya que es la misma condición que tienen las otras zonas de Papudo. Segundo, que tiene que establecer medidas de mitigación adicionales, es decir, que si eventualmente se construye un proyecto inmobiliario en la zona, tiene que tener condiciones de mitigación. ¿Podrían ocupar, Pablo? Estamos con Pablo Olivares, administrador municipal y alcalde subrogante de Papudo, y podrían ocupar las 8 hectáreas si quieren para construir estos edificios 5 pisos, o tienen que dejar algo para parque. El acuerdo, una de las características más importantes que tiene este acuerdo para nosotros es que el acuerdo establece que al menos 1,8 hectáreas deben ser destinadas a bien nacional de uso público, es decir, el titular o el dueño del predio debe entregarlas como bienes nacionales de uso público, pero eso no es lo más importante, sino que debe, para poder acogerse a los incentivos normativos que establecen el acuerdo, debe entregarlas materializadas, es decir, debe entregarlas urbanizadas, ¿ya? Porque uno de los problemas que tú sabes existen es que a los municipios se les entregan terrenos como cesión de proyectos inmobiliarios, pero los municipios no tenemos la capacidad para poder materializar esas áreas verdes. ¿Ya? Y acá el acuerdo contempla que tiene que materializarla. Cuando uno escucha esto es trabajo en equipo, entre público y privado, porque uno puede estar en de acuerdo o en desacuerdo. Pero cuando yo escucho hablar a usted y contextualizar a nuestros auditores, ¿cierto? Estamos con Pablo Olivares, alcalde subrogante de Papudo. Papudo tenemos un problema en Papudo, ¿cierto? Teníamos un terreno de 8 hectáreas que por plano regulador había quedado como área verde. Lo que pasa es que como área verde, para poder utilizarlo había que expropiarlo. Expropiarlo nos costaba mucha plata, cerca de 10.000 millones de pesos, por lo tanto no tenemos las lucas. Pero mira el sentido común de la autoridad. Dice
el territorio y el terreno es de un privado. El privado quiere construir. Ok, dejémoslo construir, pero bajo nuestra normativa, no más de 5 pisos. Pero también queremos que nos entregue algo, que nos entregue urbanizado un parque, ¿cierto? De más o menos 1,8 hectáreas. Es lo mismo que pasó acá en Viña del Mar, en Reñaca. Acá en Concón, con el Parque La Foresta, que es de Reñaca, perdón. Que el Parque La Foresta. El Parque La Foresta Concón, de Reñaca, se le entrega prácticamente urbanizado a la Municipalidad de Viña. Importante sería, Pablo, como dato, yo le pongo ahí, póngale que se haga cargo además la inmobiliaria de la mantención del parque, porque es cara la mantención de ese parque. Un parque de 2 hectáreas es bastante cara la mantención. Ahora, Muy caro. me parece que el proyecto va de muy buena forma, se debiese haber un consenso. ¿Qué se necesita ahora para que esto se apruebe? ¿Cómo pasa? ¿Tiene que pasar por alguna instancia? ¿Se vota en el Consejo? ¿Cuál es el proceso a seguir para que hoy día la inmobiliaria tenga la opción de cerca de ocupar 6 hectáreas aproximadamente para un posible desarrollo inmobiliario de edificios de 5 pisos y para que Papúo pueda tener este parque de cerca de 2 hectáreas? ¿Qué es lo que viene? Lo primero es que en los procesos de modificación de plan regulador, lo primero que hay es una evaluación ambiental estratégica. Ese es lo que iniciamos la semana pasada, el 10 de junio, que hay un plazo de 30 días corridos, o sea, aproximadamente 30 días hábiles, 40 días corridos, para que las personas puedan hacer sus observaciones. ¿Qué objeto tiene esta evaluación ambiental estratégica? Es levantar las alertas de los riesgos que puede tener una modificación como la que se está planteando, ¿ya? Eso es un proceso eminentemente técnico. Nosotros, junto con la consulta a la comunidad, que tiene un espacio para hacer sus observaciones, levantar sus alertas, indicar los comentarios que pueda tener respecto de esta propuesta. También se le consulta a todos los organismos de la administración del Estado, también para señalarles en el ámbito de sus competencias, es decir, qué tipo de riesgos ven ellos, desde Senapred para que nos indique los riesgos, las mitigaciones que se deben contemplar en materia de tsunami, a los organismos de Subsecretaría de Transporte, Ministerio de Obras Públicas, etcétera, para que en cada uno en sus áreas de competencia nos señalen las alertas, nos levanten las observaciones que puedan tener. Una vez que termine este proceso de evaluación ambiental estratégica, que nosotros estimamos que termine en el mes de noviembre de este año, recién ahí se inicia un proceso formal de modificación, ¿ya? Que ya está iniciado, pero que en el fondo se inician los procesos de consulta pública, donde la comunidad va a poder ver técnicamente frente a un plano en qué va a consistir esta modificación de los cuadros normativos del sector, ¿ya? Insisto, no es un proyecto inmobiliario lo que se va a estar aprobando ahí, sino que es la norma que va eventualmente a aplicarse para ese terreno. Exacto. Es la norma Así que va a regir para esas 8 o 10 hectáreas. Pablo, no ha quedado... Y ahí también lo muy importante, que ese proceso también es un proceso reglado, que existe participación ciudadana y que también tiene una votación por parte del Consejo. Así que nosotros lo que queremos es primero que haya una discusión, que la gente se informe, que la gente sepa de qué se trata esta modificación y finalmente que se apruebe o se rechace, obviamente, por el órgano colegiado. Depende de la opinión que cada uno tenga. Si en esto acá no hay blancos y negros, ya uno puede obviamente tener también una opinión distinta, pero lo importante es que esta discusión se haga con la información adecuada. Sí, es muy importante eso, el punto de la información, porque uno puede... Este tema uno no puede decir, el municipio está a favor del desarrollo inmobiliario, están arreglados con la inmobiliaria, ¿cierto? Está mal informado. Suele señalarse eso. Claro, porque en el fondo pueden acusarlo directamente, pero uno dice, ¿pero qué voy a hacer yo como municipio con un terreno de 8 hectáreas si primero no lo puedo comprar porque no tengo la plata, después lo voy a dejar heriazo? Entonces no, hoy día creo que es un camino y eso es lo que hoy día comunicacionalmente también tiene que llegar como mensaje a la ciudadanía y esperamos también nosotros ser un vehículo para aquello. Pablo, muchas gracias por el tiempo, vamos a seguir en contacto, creo que es un tema a desarrollar, también podemos ver y dar un seguimiento durante todo este proceso para saber cómo resulta también y cómo sirve para quizás otros tantos municipios que tienen este mismo tipo de problema lo puedan desarrollar de esta manera. Imagínate Concón, nosotros perdimos mucho tiempo acá en Concón con este famoso hotel que teníamos, el Punta Piquero, que también necesitaba un cambio del plano regulador. Quizás si se hubiese hecho, hubiésemos podido salvar el hotel, ¿cierto? Entonces yo creo que la mirada del municipio de Papúo es una mirada que tiene esa altura de mira, que dice, ok, preguntemos, hablemos con la ciudadanía y tratemos de salvar y avanzar de una u otra forma y no perder ese terreno de 8 hectáreas. Así que felicitaciones y ojalá todo apunte a que vayamos en buen camino. Gracias, Pablo.
Gracias a usted y bueno, y también para terminar, invitarlos a tu oyente, a televidentes, a que vengan y visiten Papúa. La verdad es que está para nosotros el balneario más lindo de la quinta región, tenemos las mejores playas y estamos esperándolos ansiosos. Para la comunidad de Papúa es súper importante esta época porque es una época donde la economía que hoy día está tan alicaída se reactiva y por lo tanto las visitas de cada uno de ustedes es importante para nosotros. Lo estamos esperando con los brazos abiertos, con un calendario también de actividades para que la gente pueda disfrutar y con mucha seguridad, que también obviamente es algo que para nosotros es fundamental. Así que agradecido del tiempo de poder explicarle a la comunidad de qué se trata, en qué estamos, y también obviamente las puertas abiertas de que puedan hacer seguimiento, pero también contarles en los distintos proyectos que estamos como municipalidad. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Saludo también a la alcaldesa de Cuando en su retorno. En Papúa nos escuchas en el 90.9 FM. Gracias, Pablo. Y la gente de Papúa que nos escucha, muy bueno lo que está haciendo el municipio de Papúa en relación a, porque es una consulta, ¿cierto? Y poder desarrollar en este tópico de cerca de 8 hectáreas. Imagínate, un parque municipal, tienen que pedir a la inmobiliaria así que les mantenga el parque. Suponga, no, que le mantenga el parque, así se ahorra el municipio la mantención del parque. Hacemos un alto comercial, esto es Pura Noticia Matinal. Tú nos escuchas en la radio, nos ves en la televisión y por supuesto nos lees en la web. Son las noticias como a ti te gustan en esta mañana de día jueves. Esto es puranoticia.cl. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Volvemos con las principales informaciones de la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia Matinal. 9 de la mañana con un minuto, 9 de la mañana con un minuto de este día jueves 18 de junio. Estamos a través de la radio. Saludamos a todos nuestros auditores que se encuentran repartidos en este grande Valparaíso, ¿cierto? En nuestra región de Valparaíso hermosa, que tiene un día para quedarse en cama, abrigado. ¿Usted va a dónde va? ¿Camino a la oficina? ¿Llegó? ¿Está en el colegio? ¿Cierto? Mira, ahí tenemos en pantalla la imagen de zapping.com. Le contamos a nuestros auditores que en nuestra señal de televisión estamos mostrando el Gran Valparaíso. Ahí se ven las grúas, se ven los barcos, ¿cierto? El molo. Está nublado, las nubes amenazantes y algo de lluvia y gotas están cayendo. Atención porque tenemos un siniestro vial en la ruta Las Palmas. Informa Transporte Informa. Tenemos un accidente, un siniestro vial en la vía Las Palmas a la altura del barquito de papel. Un vehículo siniestrado se mantiene ocupando la pista izquierda, esto en dirección a Placilla. Hay que transitar con precaución y a velocidad moderada en toda la ruta, ¿cierto? Atención, siniestro vial en ruta Las Palmas en dirección a Placilla, ¿cierto? También tenemos a esta hora de la mañana alto flujo vehicular en la avenida Los Carreras, desde calle Foden en Quilpué hasta Los Lunes, esto en dirección también a Viña. También hay alto flujo vehicular en la calle Conde del Sur en dirección a Los Carreras, tránsito normal desde la costa hacia el interior. En Concón, atención Ricardo Suárez que se viene de Quillota, hay congestión en la ruta F30 en dirección a la rotonda de Concón y flujo normal en dirección a Viña. Congestión también en la ruta F32 también en dirección a la rotonda y tránsito lento en dirección al interior. Así que atención a los que están ahí en la rotonda de Concón. Mira, ahí tenemos las imágenes, ¿cierto? Que nos muestra Transporte Informa. Mira, ahí tenemos la imagen, le compartimos a nuestros auditores y a nuestros televidentes en la radio. Así está, San Agustín. Mira los autos, cómo están llegando allá a Concón. Pavimento mojado, rebaladizo. Así que mucha precaución a quienes conducen en nuestras calles, ¿cierto? Saludamos a todos nuestros auditores para que se comuniquen con nosotros al más 569 50 52 25 25, el WhatsApp de puranoticia.cl para que estemos conectados. Muchas gracias a los auditores que nos mandan, ¿cierto?, sus videos, sus comentarios de diferentes puntos de la región y nos van ayudando a poder retroalimentar esta información con ustedes. Ustedes que nos escuchan en la radio, nos ven en la televisión, nos leen en la web, estos son los titulares. Principales titulares a esta hora de la mañana. Festival de Viña del Mar 2027 comienza a tomar forma. La comisión organizadora ya reveló las fechas de la gala y de la semana que tendremos de Viña 2027. Paso fronterizo en Los Libertadores suspende tránsito internacional. Se registran nevadas y bajas temperaturas en la zona alta de cordillera. Refuerzan seguridad en estaciones y trenes de F Valparaíso. Carabineros realizará controles y vigilancia con efectivos encubiertos. 4 detenidos deja operativo antidrogas en San Antonio. Además de estupefacientes, se incautaron armas y municiones.
Gobierno crea fuerza de tarea para ubicar a niños haitianos. ¿Dónde están más de 200 niños que ingresaron a nuestro país? Se busca esclarecer la situación de al menos 64 menores cuyo rastro se perdió. Ministra de Energía vino a nuestra región y lideró reunión con alcaldes del cordón industrial. Abordaron desafíos de decarbonización y transición energética. Estaremos con el Ceremi de Energía de la región de Valparaíso. Defensa de Gustavo Gómez, trabajador, ex abogado, ¿cierto?, del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, presenta recurso contra su desvinculación del servicio. Apunta directamente a presiones políticas del Partido Socialista para sacarlo del cargo. Pagos improcedentes en contrato del Hospital del Salvador. La Contraloría Regional de Valparaíso ordenó un sumario administrativo. Plantean nuevo hospital biprovincial para Valparaíso y San Antonio. Proponen alternativa al Hospital Van Buren con recinto en Placilla o Curauma. La idea es de Leonardo Contreras. Mundial 2026 se vivió una jornada con aplastantes triunfos de Inglaterra y Colombia. Los europeos vencieron a Croacia y los cafeteros a Uzbekistán. Portugal con Ronaldo, nada de nada. El Mundial 2026 tiene una jornada para este día jueves. Atención, México espera sellar su clasificación en su segundo partido ante una fuerte Corea. Ambos vienen de ganar. Ambos cuadros obtuvieron un triunfo en la primera fecha del Grupo A. Se define quién de los dos ya pasa como primer clasificado. No son al octavo, es a los 10, ¿cómo se llama? A los 16 mejores. 16 mejores. Sí, ya no es octavo final. Tiene una frase antes. Así se vive el Mundial en puranoticia.cl. Yo los quiero llevar a un tema, ¿cierto?, para entrar de lleno con nuestro próximo invitado. Porque con un 30% de avance de las metas fijadas para este año, sesionó el Consejo Regional contra el Crimen Organizado de Valparaíso. Instancia que reúne a autoridades encargadas de la seguridad, la persecución penal y la fiscalización para coordinar acciones frente a delitos complejos en la región. La reunión, encabezada por el delegado presidencial regional Manuel Millones y el Ceremi de Seguridad Pública Hernán Silva, permitió revisar el estado de avance del Plan de Acción 2026 enfocado en el combate al tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando y lavado de activos. ¿Cierto? En la jornada participaron representantes de la Fiscalía, de la Policía de Investigaciones, Carabineros, Gendarmería, Aduana, Tesorería y otros organismos públicos. Las autoridades destacaron resultados obtenidos durante los últimos meses, entre ellos importantes decomisos de mercancía de contrabando, la desarticulación de bandas vinculadas al narcotráfico y diversos procedimientos desarrollados por unidades especializadas. Según indicó el Ceremi Silva, Ceremi de Seguridad, estos avances reflejan el trabajo coordinado e impulsado desde marzo para enfrentar al crimen organizado en la región. Por su parte, la fiscal regional, Claudia Peribancic, valoró la coordinación institucional y resaltó el trabajo del equipo contra el crimen organizado del Ministerio Público. Asimismo, señaló que la estrategia regional continuará fortaleciendo la persecución de organizaciones criminales mediante fiscalizaciones conjuntas, intercambio de información y acciones destinadas a atacar a sus fuentes de financiamiento. Esta es como la información, es como cuando yo escucho esta parte de hablar del crimen organizado y por otra parte tengo que hubo una balacera en Roderillo, ¿cierto?, donde murieron 2 personas jóvenes, 19, 20 años, donde una tercera quedó parapléjica y no tenemos ninguna persona detenida. Hablamos que el crimen organizado y me dicen avance. Bueno, queremos conversar con esto con Hugo Contreras, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido a puranoticia.cl. Hola, Jorge, buenos días. Gracias por la invitación. Hugo, tú que eres, ¿cierto?, experto en este tema, has estudiado el concepto del crimen organizado. Lo que sucede en Valparaíso, porque en Valparaíso tenemos un escenario, y cuando hablo de Valparaíso puntual no estoy hablando de la región, sino que de la comuna. Tenemos índices que son sumamente peligrosos cuando uno los ve y los enfrenta. Como el alza de homicidio en el comparativo enero-abril, ¿cierto? Enero-mayo, perdón. En comparativo a lo que teníamos el año pasado, de 2 o 3 homicidios subimos a 11 homicidios. Y después, a días de conocer esa cifra, tenemos una balacera que en cualquier parte del mundo hubiese sido noticia por todas partes. Estamos hablando que había un grupo de personas en una plaza, que llegan un grupo de personas en un auto, dispara una ráfaga, hiere a prácticamente 8 o 9 personas, mata a 2, deja parapléjica a 1, no tenemos detenido. Y por otro lado tenemos las autoridades que se juntan,
que dice que estamos avanzando, que está todo bien. Hay algo que no calza en esta historia. ¿Cuál es la opinión tuya? Exacto, tienes toda la razón, hay cosas que no calzan, más aún cuando dicen que estamos avanzando, que se están generando resultados, avances en la implementación de las distintas intervenciones, mejor dicho, para contrarrestar este fenómeno, pero a la vez seguimos observando el mismo fenómeno, valga la redundancia, y de una manera tan violenta como el que tú acabas de detallar de lo que ocurrió en Rodelillo. Y ojo, que no solamente en la comuna de Valparaíso, ocurre en distintos lugares donde se anuncian avances, pero siguen ocurriendo. Ahora, siendo un poquito abogado del diablo, si bien es cierto se siguen observando estos fenómenos, las estadísticas señalan en algunos lugares que se están observando en menor frecuencia, ¿ya? Pero la violencia con la cual siguen observándose y al mismo tiempo al no ver resultados desde el punto de vista de la prevención o que dejen de ocurrir, eso es lo que se contradice con los anuncios de que hay buenos resultados o resultados positivos. Por ejemplo, el 30% de avance en el cumplimiento de las metas que señalas para la región de Valparaíso. Exactamente. Ahora, y aquí porque uno dice, nosotros tratamos, Camila Rate, ¿cierto? Periodista nuestra de Puranoticias.cl, ella entrevistó hace unos días atrás al Seremi de Seguridad, Hernán Silva. El Seremi de Seguridad, que es un ex carabinero, un ex coronel en retiro, tiene la tesis, y él reitera, que el origen de la crisis de seguridad tiene un origen sociocultural, y él apunta a errores en la formación de nuestros niños. Y por eso nosotros tenemos esta crisis en seguridad en la región. ¿Qué opinas de esa tesis? Le encuentro sentido. Yo creo que tiene un componente de falta de capital social y abandono de la sociedad muy importante que genera que hoy día los niños, los jóvenes, ¿cierto? La falta de impunidad, ¿cierto? O la falta de oportunidades hacia ellos, que vean de una manera más simple o más fácil el conseguir recursos a través del crimen organizado, de la delincuencia, ayuda mucho a que ellos se involucren en este tipo de actividades delictivas, ¿cierto? Y por lo tanto contribuyen al aumento del fenómeno. Ahora, cuando hablamos de una crisis sociocultural, tiene que ver también que perdimos una generación. O sea, si apuntamos y reconocemos parte de la tesis que dice Hernán Silva, Seremi de Seguridad Pública de la región de Valparaíso, que esto apunta a un origen sociocultural, perdimos ya la batalla en esta generación. Podemos arreglar la generación que viene, pero la que está no la podemos arreglar. Entonces, ¿cómo enfrentamos? Porque si tampoco somos capaces, por ejemplo, de generar un toque de queda en Valparaíso, por ejemplo, de sacar a la Armada a lo mejor a la calle, si nosotros logramos cerrar y volver a tener esa sensación de seguridad en los cerros porteños y en el plan porteño, podemos generar un tema distinto, porque ya sabemos, si es sociocultural no lo vamos a arreglar, pero tampoco tenemos las herramientas para poder enfrentar esa tranquilidad. Asusta mucho la palabra toque de queda. ¿Será bueno una medida así para tener un mayor control de la seguridad, sobre todo en ciudades como las nuestras? Asusta demasiado, porque al tiro se involucra o se asocia a un derecho que es el libre tránsito. Yo creo que la generación, como tú bien lo señalas, no es que se haya perdido. Tiene una debilidad esta generación, dado el contexto en el cual se está formando, en el cual está creciendo. Pero si se implementan medidas efectivamente correctivas y preventivas, ¿cierto? Yo creo que esta situación se puede arreglar. Acciones como la que tú señalas del toque de queda, yo sinceramente creo que no es la más óptima, porque no sé si estén los recursos para controlar un toque de queda en una comuna específica, donde el resto de la población, ¿cierto? Debería tener el libre tránsito. No deberías coartarlos para que se puedan o para que puedan ejercer sus labores cotidianas. Ahora, cuando estoy de acuerdo, porque claro, uno dice toque de queda, me fui al extremo, ¿cierto? Me voy al toque de queda, cierro la ciudad, pero en el fondo, en un toque de queda, cuando uno se imagina los toques de queda, bueno, no vivimos la época del 73, ¿cierto? Pero uno lo que lee, lo que va escuchando, decía que uno tenía ciertos permisos. Cuando yo hablo, Claro. porque en el fondo hoy día, ¿qué pasa con Valparaíso? Y que lo que yo reitero a esta balacera, ¿cierto? Porque imagínate, estamos hablando de una balacera que ocurre a las 9:20, 9:30 de la noche, ¿cierto? De un día de semana, donde hay un grupo de jóvenes compartiendo en una plaza, aparece un auto y empieza a disparar. ¿Cómo detienes eso? ¿Cómo lo paras si no es con un toque de queda? ¿Cómo evitas que un episodio así se vuelva a repetir en Valparaíso? Ahí es donde uno dice qué medidas tiene. Y nos encontramos con otro problema. Además, ahora Hugo, porque yo creo que es el problema mayor que le ha costado mucho a la autoridad enfrentar. No tenemos carabineros.
Hoy día la falta de unidades policiales es muy grande, ¿o no? Exacto. O probablemente relativamente faltan carabineros. Lo que pasa es que muchos delitos han aumentado, entonces relativamente están faltando carabineros para hacer control, ¿cierto? O prevención respecto de esas situaciones. Pero es verdad que las tasas de postulación, ¿cierto?, de carabineros o los mismos carabineros que se están retirando son mayores respecto de años anteriores. Ahora, lo que tú señalabas respecto de este auto que llegó y disparó, ¿cierto?, a estos jóvenes que estaban reunidos, viene hace años, no solamente de este gobierno, del gobierno anterior, el tema de la recuperación de barrios. Por un lado va el tema de recuperación de los barrios, de los espacios públicos, y por otro lado también va el control del crimen organizado. Esta figura, lo que ocurrió en Rodelillo, tiene todo el contexto, por así decirlo, que podría haber sido, probablemente, me voy a arriesgar, a una vendetta, en el sentido que viene un auto, dispara y quizás quiso atacar al otro grupo, ¿cierto? Entonces, una forma de contrarrestar el crimen organizado también es el tema de la recuperación del espacio, porque una de las características que tiene este tipo de organizaciones es el tomarse el espacio público y apoderarse de lo que ocurre en él. Así que eso también podría ser una forma de contrarrestar esto. Y todos los planes que se están implementando, como te digo, actualmente y en el gobierno anterior, apuntan a eso, a la recuperación del territorio. Ahora, directamente cuando hablamos de la recuperación del territorio, ¿cómo se recupera? ¿Cómo en la práctica? ¿Cómo se va recuperando, por ejemplo, una población, un sector, diciendo esto está más tranquilo? Instalación de comisaría, instalación de plazas, ¿qué debemos hacer? Por un lado, una alternativa es el mayor control policial. No necesariamente con una comisaría, sino que se observe, ¿cierto?, una mayor presencia, en este caso, de carabineros. Por otro lado, es la recuperación misma del barrio, el arreglo de las plazas, una plaza abandonada, un sitio eriacio. Hoy día son vistos como incivilidades, ahora que están de moda las incivilidades, un sitio abandonado es visto de esa forma y por lo tanto puede ser un foco, ¿cierto?, por un lado para que ocurran actividades ilícitas, ¿cierto?, y por otro lado, ¿cierto?, para que la gente aumente su percepción de inseguridad. Ahora, es importante lo que tú dices. Estamos con Hugo Contreras, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, ¿cierto? Esta sensación de seguridad, porque la sensación de seguridad no es lo mismo que la seguridad en sí. Yo puedo tener quizás mucha seguridad en las calles, pero mi sensación sigue siendo insegura. ¿Cómo van de la mano? Exacto. En la sensación misma de lo que siente la ciudadanía con lo que realmente está pasando en las calles? Es importante esa pregunta que tú me haces. Yo siempre le aclaro a la gente. Cuando sale el índice de inseguridad que se publica a partir de la ENUS, por ejemplo, cuando dicen hay un 90% de inseguridad, el indicador de inseguridad de un 90%, hay que saber a qué está haciendo referencia esa pregunta. Porque esa pregunta es lo que te dice, ¿usted cree que usted cree que la delincuencia ha aumentado en el país en el último año? Y resulta que el 90% te dice que sí. Exacto. Pero eso no va de la mano con la otra pregunta, que si aumentó en tu barrio, aumentó en tu comuna. Esa es una inseguridad evaluativa. Y no está considerando la inseguridad emocional, que es directamente cuando te dicen, tú te sientes inseguro caminando por tu barrio durante la noche. Entonces yo te puedo decir, quizá en mi casa probablemente me puedo sentir seguro, o en mi barrio, pero probablemente yo sí creo que la inseguridad ha aumentado a nivel país. Entonces son indicadores que están asociados a lo que tú me preguntabas, que muchas veces no van de la mano. Entonces hay que entender qué es lo que están midiendo. Bueno, y esta sensación de seguridad o de inseguridad, ¿cierto?, también va de la mano cuando uno va conociendo, ¿cierto?, los actuar de la policía posterior a un delito, posterior a un robo, posterior a un asesinato. Yo me acuerdo, por ejemplo, durante mucho tiempo, y he leído mucho sobre los psicópatas de Reñaca. ¿Te acuerdas tú este famoso caso de la década de los 80, cuando se hablaba de los psicópatas de Reñaca y existía una sensación de seguridad enorme que se acaba y se empieza a recuperar poblacionalmente cuando son capturados los psicópatas de Reñaca, ¿cierto? Y finalmente Exacto. Los fusilan, ¿cierto? Pero cuando logran justamente llegar a ese proceso y pillarlos, es que se vuelve a recuperar la sensación de seguridad. ¿No pasará lo mismo ahora en Valparaíso, Exacto. ¿cierto? Que no hay detenidos por la mortal balacera, no tenemos detenidos, o sea, las personas Exacto. que se subieron a este auto, dispararon, no sabemos quiénes son, andan libres por las calles, podrían repetirlo. Es importante justamente aquello para recuperar también la sensación de seguridad. Exacto, esa sensación es multidimensional o multicausal. Las personas van a recuperar la confianza y esta sensación de seguridad, como tú estás señalando, cuando vean resultados. Por ejemplo, la captura, cuando vean que el Poder Judicial efectivamente está funcionando, cuando vean recuperación de barrios.
cuando vean recuperación de territorios. Las incivilidades, la delincuencia, los procesos judiciales son distintos factores que pueden aumentar o disminuir la percepción de inseguridad en la población. Por lo tanto, una captura va a contribuir. El recuperar un barrio, que un barrio esté iluminado, que una persona pueda caminar tranquilamente, también va a contribuir a recuperar esa sensación. Por lo tanto, todo va a ayudar a que la población pueda estar tranquila como estaba en años anteriores. ¿Y las cámaras, Hugo? Porque cuando uno ve cámara, ¿la cámara intimida a un delincuente? La cámara intimida y al mismo tiempo también he visto un par de análisis donde también ayuda a contribuir a la percepción de inseguridad, porque la gente se ve más resguardada con la cámara cuando está funcionando. Sí, cuando está funcionando, porque muchas veces la cámara no funciona. Es verdad. Bueno, y hay muchas casas que inclusive tienen estas cámaras que son como falsas, digamos, que son como cámaras. Pero claro, la cámara también tiene una sensación de seguridad. Es importantísimo entender justamente la sensación de seguridad y entender este crimen organizado. Y tenemos tantas cosas que resolver, ¿cierto? Mayor carabinero, mayor resguardo policial. Para tener mayor resguardo policial hay que tratar de poder invitar a los jóvenes, ¿cierto? Que sea atractivo ser carabinero. Hoy día ser carabinero no es atractivo para un joven. Y eso creo que es una base. Si queremos mañana hablar de seguridad, tenemos que hacer atractivo ser carabinero. Hoy día un joven no se motiva por ser parte de la policía. Claro, se está recuperando un poco. Después del estallido social, después de la pandemia, las bajas en las postulaciones, el atractivo, como tú estás señalando, bajó considerablemente. Pero en los últimos 2-3 años esto está aumentando. Si bien es cierto, no ha alcanzado los valores que tenía en el año 2018, 2017, 2015 en realidad, porque ahí hubo una baja también, de alguna otra forma está aumentando este atractivo. Se cambiaron muchos requisitos para postular y poder ser carabinero, por lo tanto esto se está ayudando a volver a tener los niveles de postulación y de admisión que teníamos hace 10 años. Esperemos que eso se pueda normalizar. Yo creo que ahí está la clave. Hugo, muchas gracias por este contacto. Hugo Contreras, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Vamos a estar en contacto, ¿cierto? Analizando todo lo que tiene que ver con crimen organizado. Gracias, Hugo. Gracias, buen día. Estando conversar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay que ir entendiendo, ¿cierto? Las palabras del Ceremi. Me encuentra razón el Ceremi, dice que una parte. A mí me gusta el toque queda, fíjese. Estoy muy facho, me dicen. No, me gusta el toque queda, porque creo que nos da un orden, ¿cierto? Al Ceremi tampoco le gusta el toque queda. Es mal visto, es como retroceder. No sé, busquemos. No sé, a mí me gusta tener estos cordones de seguridad. Es que cuesta entender que en una plaza llegue un auto y pegue balazo. Pero eso está pasando. Y además que no encontramos a los culpables. Sigamos con las informaciones. 9 de la mañana con 22 minutos, 9 con 22. Y nos seguimos en Valparaíso, ¿cierto? Porque en medio de los avances para la expansión del Hospital Carlos Van Buren, surgió una propuesta que busca ampliar la discusión sobre la infraestructura sanitaria de la región, planteando además la necesidad de proyectar un recinto mayor de carácter biprovincial que responda a la demanda futura tanto de la provincia de Valparaíso como de San Antonio. Vamos al detalle en el siguiente informe. Mientras autoridades comunales y regionales valoran los compromisos para avanzar en la ampliación del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, persisten dudas respecto de los extensos plazos que tendría su ejecución, lo que ha abierto el debate sobre nuevas alternativas hospitalarias para la zona. En ese contexto, el concejal de Valparaíso, Leonardo Contreras, planteó la necesidad de no depender exclusivamente del proyecto actual, advirtiendo que su concreción podría extenderse por más de una década. El edil señaló que la planificación en salud debe proyectarse a largo plazo, considerando el crecimiento poblacional y las futuras necesidades de atención en las provincias de Valparaíso y San Antonio. Asimismo, planteó que diversos hospitales del país se están construyendo en zonas periféricas con mejor conectividad y acceso para emergencias, lo que a su juicio debería replicarse en la región. Contreras advirtió además que la demanda asistencial no solo proviene de Valparaíso, sino también de comunas de la provincia de San Antonio que utilizan el Hospital Carlos Van Buren como centro de referencia. En esa línea propuso la idea de un eventual hospital biprovincial ubicado en sectores como Placilla o Curauma que complemente la actual red asistencial sin reemplazar los proyectos en curso. El concejal sostuvo que esta alternativa permitiría pensar en una infraestructura de mayor alcance territorial acorde a las proyecciones de crecimiento demográfico y a las nuevas necesidades del sistema de salud. Finalmente indicó que continuará impulsando la discusión ante las autoridades competentes, enfatizando la importancia de proyectar soluciones de largo plazo para la red hospitalaria de la región.
Importante siempre tener alternativas, ¿cierto? No nos podemos cerrar solamente a una, que es la ampliación al Hospital Carlos Van Buren que se quiere hacer ahí en el pleno plan de Valparaíso. Puede existir también una segunda opción si esto se cae. Hoy día se trabaja arduamente para que eso no suceda, pero es el ministerio que tiene la última palabra, quien debe comprar los terrenos tanto a la automotora o ex automotora Fronza y también a trolebuses. Cambiamos de tema y nos vamos, ¿cierto?, a la arena del Servicio de Salud Villa del Mar Quillota, porque la defensa del abogado Gustavo Gómez, exfuncionario del Servicio de Salud en cuestión y dirigente de la AFUSICH, anunció la presentación de recursos administrativos para revertir su desvinculación, cuestionando tanto el procedimiento como los fundamentos utilizados para concretar la destitución de él. El abogado Nicolás Pavés explicó que la resolución aún no se encuentra firme debido a que ya fue presentada una reposición administrativa. Según sostuvo, la decisión se originó tras una revisión focalizada de la labor profesional de Gómez, la que calificó como un intento de encontrar antecedentes que justificaran una sanción previamente definida. La defensa también aseguró que la medida estaría vinculada a las denuncias formuladas por Gómez sobre presuntas irregularidades al interior del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, algunas de las cuales derivaron en investigaciones y salidas de funcionarios de alto nivel. Recuerde la salida de Andrea Quiero. A juicio de Pavés, existía una persecución realizada con su rol como denunciante. El abogado apuntó directamente al Partido Socialista. Asimismo, cuestionó que la revisión haya sido impulsada por personas mencionadas en las denuncias y sostuvo que el sumario administrativo permaneció paralizado durante cerca de un año antes de concluir con la destitución del profesional. O sea, venía hace mucho tiempo este tema. Entre las acciones anunciadas, además del recurso de reposición, se busca que la revisión del caso sea realizada por una autoridad distinta al actual director subrogante del servicio, argumentando una posible incompatibilidad debido a litigios judiciales en los que Gómez participa como querellante. Mientras se resuelven las impugnaciones presentadas, la defensa insiste en que la desvinculación responde a motivaciones ajenas al desempeño laboral del abogado y espera que el proceso administrativo permita revisar nuevamente los antecedentes que dieron origen a la medida. ¿Cierto? Importante lo que está pasando ahí en el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, porque la destitución de este joven, de este abogado, ¿cierto? Él apunta directamente que es porque él denunció muchas cosas, y la verdad que es cierto. Esas denuncias terminaron con la destitución de la directora del Servicio de Salud, Andrea Quiero. Pero también se saltó la fila sí. Estaba muy bien denunciada, ¿cierto? Pero bueno. Vamos a otro tema. La Cámara de Diputados dio luz verde al proyecto que autoriza al Ejecutivo a contraer deuda por hasta 6.200 millones de dólares adicionales durante el 2026. La iniciativa que ahora deberá continuar su tramitación en el Senado. Veamos los detalles en el siguiente informe. La Sala de la Cámara de Diputados aprobó en general y en particular el proyecto presentado por el Ejecutivo que autoriza un endeudamiento adicional de hasta 6.200 millones de dólares. La iniciativa obtuvo 94 votos a favor, 52 en contra y una abstención, superando el quórum requerido para este tipo de normas y quedando lista para su segundo trámite constitucional en el Senado. Durante la discusión, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, sostuvo que el presupuesto de 2026 enfrenta problemas de financiamiento y que resulta necesario contar con mayores recursos para cumplir diversas obligaciones fiscales. La autoridad explicó que una parte importante del requerimiento responde a un déficit fiscal superior al previsto inicialmente, asociado principalmente a menores ingresos efectivos para el Estado. Asimismo, el Ejecutivo argumentó que la apreciación del peso frente al dólar ha reducido la capacidad de financiamiento de las obligaciones en moneda nacional, situación que también incide en la necesidad de mayores recursos. Otro de los fundamentos expuestos apunta al pago de compromisos pendientes con proveedores del Estado y al fortalecimiento de la liquidez del Tesoro Público. Desde el oficialismo y sectores de centro se defendió la medida señalando que permitirá asegurar programas prioritarios y responder a obligaciones fiscales pendientes, especialmente con pequeñas y medianas empresas. En contraste, parlamentarios de oposición cuestionaron el aumento de la deuda pública y advirtieron que los recursos podrían terminar financiando otras iniciativas gubernamentales, manteniendo así el debate abierto de cara a la discusión en el Senado. Cuando asumió, el ministro Quirós dijo que estábamos todos endeudados, ¿cierto? Y ahora estamos pidiendo permiso para endeudarnos más. Bien. Ya, el Senado aprobó y despachó a ley el proyecto que reajusta, atención, escuchen bien, el ingreso mínimo mensual.
la asignación familiar y la maternal, además del subsidio familiar, consolidando así un nuevo aumento para los trabajadores del país. ¿Qué significa esto? Lo conocemos en el siguiente informe. A contar del 1 de mayo de 2026, el salario mínimo para trabajadores mayores de 18 años y hasta 65 se va a elevar a 553.553 pesos, mientras que para menores de 18 años y mayores de 65 años, el monto será de 412.938 pesos. Además, la normativa establece que a partir del 1 de enero de 2027, el ingreso mínimo volverá a reajustarse de forma automática según la variación acumulada del índice de precios al consumidor entre mayo y diciembre de este año. Durante la discusión en sala, varios parlamentarios cuestionaron que el aumento aprobado sea insuficiente frente al alza sostenida del costo de la vida y la inflación acumulada en los últimos meses. Las senadoras Claudia Pascual y Alejandra Sepúlveda, junto a los senadores Daniel Núñez, Gastón Saavedra y Ricardo Celis, advirtieron que el reajuste no logra compensar el impacto de la inflación ni cubrir adecuadamente las necesidades básicas de las familias. Por su parte, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, defendió la iniciativa y aseguró que responde a una emergencia laboral que requiere avanzar con urgencia, aunque con una mirada realista sobre el escenario económico actual. El salario mínimo se va a pagar retroactivo desde el 1 de mayo y el monto alcanza los 553.553 pesos. Va a haber una segunda alza o reajuste el 1 de enero de 2027, así para poder compensar todo el IPC del año 2026. No sube todo lo que querían que subiera, pero sube. Así que algo es algo, ¿cierto? Momentos de extrema tensión vivió un vecino de la comuna de Limache, luego de ser atacado por un grupo de delincuentes que irrumpió en su vivienda. Tras registrar la propiedad y robar diversas especies, los sujetos lo obligaron a subir a su vehículo y lo trasladaron contra su voluntad hasta la comuna de Villa Alemana. Revisamos los detalles. Un violento robo con característica de secuestro es investigado por la Policía de Investigaciones tras un hecho ocurrido en la comuna de Limache. La víctima se encontraba en su domicilio ubicado en el sector de Valle Verde Mar cuando un grupo de sujetos ingresó de manera ilegal a la vivienda. Una vez al interior, los delincuentes intimidaron al propietario y comenzaron a recorrer las distintas dependencias en busca de dinero en efectivo y objetos de valor. Al no encontrar el dinero que esperaban obtener, los antisociales incrementaron la violencia, manteniendo bajo amenaza al dueño de casa mientras continuaban revisando el inmueble. Durante el atraco sustrajeron teléfonos celulares, un computador portátil y diversas pertenencias personales. Además, los responsables se apoderaron de una camioneta Ford Escape perteneciente a la víctima, vehículo que utilizaron para concretar su huida. Antes de abandonar el lugar en Limache, obligaron al afectado a subir al móvil y lo trasladaron contra su voluntad hasta la comuna de Villa Alemana. El hombre fue dejado posteriormente en la calle Cádiz, mientras que el avalúo de las especies robadas supera los 13 millones de pesos. La Brigada Investigadora de Robos de la PDI realiza diligencias para identificar y detener a los responsables. Interesante y preocupante lo que pasó con este sujeto, ¿cierto? Porque, menos mal que lo dejaron ahí en la vía pública en Villa Alemana, ¿cierto? Yo me muero, ¿cierto? Llegan a la casa, te sacan así de la noche, grupo de delincuentes. Esto es Limache. Oye, tenemos fecha para el Festival de la Canción de Viña del Mar. Atención, Viña 2027. ¿Cuándo va a animar un Viña Marino el festival? Bueno, sigue el Rafa Aranea. Podríamos tener a Ricardo Suárez ahí, a Sandro Puebla. ¿Irá a animar Sandro Puebla alguna vez al festival? Carlos Williams. ¿Se imaginan a Carlitos Williams animando el Festival de Viña? Bueno, Festival de Viña 2027 comienza a tomar forma, revelan las fechas de la gala y del certamen. Comenzó oficialmente la cuenta regresiva de la versión 2027, luego que la Comisión Festival definiera las fechas en que se va a desarrollar la próxima edición del certamen musical más importante de Latinoamérica. La instancia, encabezada por la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, contó con la participación de concejales y ejecutivos de la organización del evento, quienes acordaron el calendario para la versión número 66 del tradicional espectáculo. De esta manera, se confirmó que el Festival de la Canción de Viña del Mar se va a llevar a cabo, escuche bien, entre el lunes 22 y el sábado 27 de febrero. Así que nadie puede programar vacaciones para esa semana en Pura Noticia. ¿Estamos claros? Del lunes 22 al 27 de febrero.
igual lo podrían. La Claudia Sáez, la escuché ayer en la tarde por Noticia.cl, y que hizo un comentario bien acertado la Claudia, porque decía que el festival lo podrían poner como a mediados de febrero, ¿cierto? Para aprovechar más el verano. Pero también cierra el verano, porque después, regularmente, ¿cierto? Es el lunes, el 1 de marzo, 2 de marzo, entran los niños a clase. Bueno, la tradicional gala va a quedar para el viernes 19 de febrero, dando inicio a una semana marcada por la música, el espectáculo y la presencia de artistas nacionales e internacionales. La definición de la fecha también busca consolidar el cierre de la temporada estival en la Ciudad Jardín, manteniendo una intensa actividad turística, gastronómica y cultural durante el último fin de semana del verano. La alcaldesa Ripamonti destacó el impacto que tendrá el evento para la economía local, señalando que pensando en el desarrollo económico, el impulso al turismo y la generación de empleo es muy buena fecha la que tendrá Viña 2027. Bueno, cabe hacer Ahora, presente en vivo. Ahora, en vivo. Ahora nos vamos directamente a La Moneda, interrumpimos esta información, nos vamos en vivo a La Moneda. Atención, hablan la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, está hablando sobre el tema de los niños haitianos desaparecidos en Chile. Lo escuchamos. Que no es otro que establecer una coordinación efectiva entre las instituciones para encontrar las respuestas y soluciones que demanda este grave caso. Segundo, el presidente ha hecho un llamado a la responsabilidad y seriedad en el tratamiento de este caso, reaccionando con urgencia para despejar los vacíos de información que se han detectado y asegurar lo más pronto posible la protección de niños y adolescentes que eventualmente puedan haber sido vulnerados en sus derechos o cuyo paradero hoy se desconozca. Tercero, como gobierno, como lo anunció el ministro del Interior ayer, se ha creado una fuerza de tarea para agilizar la búsqueda de información y el presidente liderar la coordinación de ministerios y servicios para articular la respuesta del Estado y agilizar los intercambios de información que nos permitan despejar lo antes posible todas las dudas que existen. En las próximas horas vamos a sostener diversas reuniones para avanzar en el cumplimiento de este objetivo y les iremos informando todos estos avances. Como gobiernos, para nosotros lo central es encontrar respuestas con urgencia y proteger a los niños y adolescentes que pudiesen haber sido objeto de vulneración. Muchas gracias. Escuchábamos las palabras, ¿cierto?, de María Jesús Wolf, la ministra de Desarrollo Social. Los poderes del Estado se están reuniendo en este minuto en La Moneda por el caso de los niños haitianos, menores que llegaron al país sin acompañamiento de adultos. Ahora, en vivo. Ahora, en vivo. Se está ocupando, se está preocupando, ¿cierto?, el gobierno de José Antonio Kast de esta lamentable información con la cual también abrimos nuestro informativo de esta mañana, ¿cierto?, conversando con el senador Andrés Lonton. Se juntan los tres poderes del Estado, el Poder Judicial, ¿cierto?, el Poder Legislativo, estaba la senadora y presidenta del Senado, Paulina Núñez, y por supuesto también escuchábamos la palabra ahí de María Jesús Wolf, la ministra de Desarrollo Social. Es un tema preocupante lo que está sucediendo en el gobierno en nuestro país. Tenemos que saber cuál es el destino de estos 64 niños haitianos, que es una pincelada, porque lo dijo muy bien el senador Lonton hoy en la mañana acá en punanoticia.cl, ¿cierto? Porque lo que hace el preinforme de la Contraloría, que es publicado por Radio Bio Bio, hace una pincelada y solamente recoge un tipo de caso. Pero la cifra de niños que ingresaron al país entre el 2022 y el 2025, estamos hablando de más de 16.400 niños. O sea, si de la pincelada que tomó la Contraloría, que son cerca de 200, se desconoce el destino de 64, ¿cómo va a escalar esto? Una persona me decía a mí, es tremendo. Tráfico de órganos, tráfico de niños, no sé. Por eso es tan importante. ¿Quién estaba en el aeropuerto? ¿Quién era el PDI que estaba en el aeropuerto que permitió el ingreso? Por ahí deberíamos partir.
Me encantaría poder saber cuándo llegaron los aviones y quiénes eran los PDI de turno, porque ahí hay que apuntar directamente, ¿cierto? Porque hay que investigar además a la DGAC, ¿cierto? Lo que ha permitido justamente llegar a los vuelos. O sea, aquí es súper simple. Si el avión llega al aeropuerto y alguien permite esta entrada, ¿usted cree que la permitió gratis? Ah, que se le pasó. Ya, está bien un vuelo. Estamos hablando de que tener una cadena de vuelos. Partamos por ahí. Partamos por descubrir quién permitió, quién no cumplió la labor. Es tan simple fiscalizar. A ver, ¿este niño con quién viene? ¿Cómo costó tanto? ¿Cómo va a costar tanto hacer la pega? Ahora, ¿qué hacía una aerolínea de Mongolia aterrizando en Chile? Si eran aviones que tenían bandera de Mongolia, ¿qué hacen aterrizando en nuestro país? Yo creo que este va a ser el gran escándalo de Gabriel Boric. O sea, a Gabriel Boric no lo pillaron ni por las fundaciones, no. Lo van a pillar porque efectivamente bajo su mandato, porque él va a ser el responsable político, ¿cierto? De que no, si no encontramos dónde están los niños haitianos. Él va a ser el responsable político. Usted presidente, expresidente, ¿cierto? Y además que usted papá va a entender por qué cuando uno es papá, sobre todo, le da rabia este tipo de situaciones. ¿Cómo no vamos a saber dónde están los niños que ingresaron al país? ¿Cómo no nos dimos cuenta? ¿Cómo nadie se dio cuenta que estos niños iban a ser qué? ¿Tratados de qué? Es una vergüenza para Chile internacionalmente. ¿Cómo cree usted que nos van a ver internacionalmente? El país que nosotros queremos ser los mejores y dejamos entrar a niños y no nos preocupamos dónde están. Tanto que hablábamos, los niños primero, etcétera, pero bueno. Ya, nos vamos a comerciales y seguimos. Esto es Pura Noticia Matinal. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Volvemos con las principales informaciones de la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia Matinal. 14 minutos nos separan de las 10 de la mañana, 14 para las 10 en esta mañana de día jueves. Mañana lluviosa con gotitas en diferentes puntos de nuestra región de Valparaíso. Así que a manejar con precaución, ¿cierto?, en los diferentes puntos. Nos estás escuchando en toda la región de Valparaíso. Nos escuchan en San Antonio en el 102.5 FM. Nos escuchan en San Felipe y Los Andes en el 96.1. En la provincia de Petorca en el 90.9. En la provincia de Marga, Limache y Olmué, por supuesto, 102.5. Quilpué y Alemana. Y en el Gran Valparaíso, 102.5 FM, y en toda nuestra costa, en Quintero, Ventana, Puchuncaví, Papudo, La Greda, Maitencillo, Catapilco, en el 90.9. En el sur de la cuarta región, Tongoy y Los Vilos, también en el 90.9. Y nos ven en la televisión, canal 177 de Zappen y en toda nuestra red de cable operadores de Arica a Punta Arenas, ¿cierto? Esto es Pura Noticia Matinal y le contamos que hasta ahora tenemos un siniestro vial en la avenida Los Carreras, atención, sector Paso Hondo, Quilpué. Hay un bus celeste del transporte público y un vehículo menor involucrado permanecen ocupando pista derecha, un auto incrustado detrás de la micro. Transitar con precaución, esto es avenida Los Carreras, sector Paso Hondo en Quilpué, en dirección hacia Valparaíso. Nos vamos, estuvimos de visita, estuvo en nuestra región de Valparaíso, ¿cierto?, la ministra de Energía, Jimena Rincón, quien se juntó con alcaldes para coordinar una hoja de ruta para impulsar la descarbonización en Concón, Quintero y Puchuncaví. Fue una reunión en las dependencias de la Delegación Presidencial de Valparaíso que se desarrolló esta importante reunión, encabezada por la ministra de Energía, Jimena Rincón. Estuvieron los alcaldes de Puchuncaví, de Quintero y también de Concón con el objetivo de definir una hoja de ruta para avanzar en el proceso de descarbonización y la transición energética del Parque Industrial de la Bahía. Para entrar en detalle, estamos con el Ceremi de Energía de la región de Valparaíso, Celso Quesada. Hola Celso, ¿cómo estás? Bienvenido Ceremi, gracias por este contacto. Buenos días, ¿me escucha bien? Lo escucho fuerte y claro, muy bien. Ok, muy buenos días, saludar a todos sus telespectadores. Sí, efectivamente, el día de ayer tuvimos la visita de la ministra de Energía, mi ministra, en la ciudad de Valparaíso, donde estuvimos conversando variados temas respecto de la región y de manera muy específica, tal cual usted lo señala, nos reunimos con los alcaldes de Quintero, Concón y Puchuncaví a tratar dentro de muchas materias. Comentamos también el tema que usted señala. Ahora, es importante, Ceremi, poder contextualizar cuál es el rol de cada una de las autoridades. ¿Por qué la ministra de Energía y obviamente su seremía, digamos, ¿cierto?, es tan relevante para este proceso en la zona de Quintero, Puchuncaví y Concón? ¿Qué significa descarbonizar en específico? A ver,
O sea, lo primero que le quiero comentar es que fue una reunión muy interesante que abordó temas mucho más allá del tema de la descarbonización, ¿ya? Yo quiero ser muy certero en eso. La ministra ayer confirmó de que lo que contiene la política energética nacional al 2050 contempla la descarbonización, ¿no? Es un eje conductor al 2050 que no ha cambiado, que se mantiene esa política dentro de esta nueva administración. Ahora, atendiendo a su consulta, ¿qué significa la descarbonización? Para poder entregarle energía eléctrica a todos los ciudadanos, a las empresas, a todos quienes requieren utilizarla, se necesitan medios para generar energía. Nosotros hoy día en Chile tenemos un potencial enorme, entiendo que el nivel de radiación más grande del planeta en el norte del país, por lo tanto podemos transformar la energía solar en energía eléctrica. Claro. Tenemos capacidad suficiente para surtir a todo el país, pero tenemos hoy día un problema de infraestructura. Una de las cosas que muchas veces no se entiende es que en materia de energía las cosas no son tan rápidas ni suceden de un momento a otro. Hay algunas actividades, hay algunos factores que son habilitantes. ¿A qué me refiero con eso? A que hay que habilitar determinada infraestructura, por llamarlo de alguna forma, para poder concretar o dejar de utilizar algún otro tipo de tecnología. Entonces, cuando hablamos de descarbonización, estamos señalando de que tenemos como país una meta del 2050 que implica que las tecnologías que vamos a utilizar para generar energía eléctrica van a dejar de considerar aquellas que utilizan hoy día carbón. Pero apuntando directamente a nuestra región, para ser más específico, ¿cierto? Esto apunta directamente al centro complejo Ventana que opera AES Andes, ¿cierto? O AES Gener antes, ahora se llama AES Andes, ¿cierto? Apunta directa, porque lo único que tenemos a carbón utilizando en Quintero y Puchuncaví, ¿no? No, mire, hablemos un poco de lo que es la capacidad de generación de la región. Nosotros hoy día tenemos una capacidad instalada de 3,5 gigawatts de potencia eléctrica y de la cual el 15% corresponde a generación con carbón. Y específicamente están las plantas instaladas en la bahía de Quintero. Me refiero a Campiche y a Nueva Ventana, ¿ya? Por lo tanto, estas plantas, hoy día, estos centros de generación, están contemplados dentro de la política energética que considera que de aquí al 2050 debieran o cerrarse o en su defecto reconvertirse. Ahora, uno lo menciona de manera muy rápida, pero hay que entender que detrás de todos estos procesos hay gente, hay personas de las comunas que trabajan ahí, por lo tanto, son medidas que hay que pensarlas muy bien. Hoy día, como le digo, el 15% de la generación que tenemos acá en la región corresponde a carbón y a esas dos plantas. O sea, lo único que tenemos hoy día que genera una descarbonización, estamos hablando de la planta, porque hablamos de la descarbonización en Concón, no tenemos nada de carbón en Concón, nada. O sea, si son centrales de generación no tenemos en Concón, están en Quintero. Entonces, ¿por qué hablamos de descarbonización en Concón si no tenemos nada de carbón en Concón? ¿Descarbonización en Concón? Que eso es lo que hace la ministra, eso es lo que nosotros tenemos entendido. Claro, no, las centrales de generación, como les señalo, están en Quintero, en el central Quintero. O sea, hoy día lo único que tenemos en Puchuncaví. Hoy día lo único que tenemos son Nueva Ventana y Campiche, que son las unidades que son más recientes, cuya salida del sistema obviamente está programada para el 2050. Ahora, estas centrales, estamos con el Seremi de Energía, Celso Quesada, estas centrales tengo entendido, Seremi, que no funcionan todo el día, funcionan siempre y cuando el sistema interconectado central las necesite, ¿no? Porque no son prioridad. Correcto. Un poco lo que les señalaba, el tema eléctrico, lo que es generación de energía es bastante complejo. A ver, voy a tratar de reducir la explicación. Si apagásemos todas las centrales distintas a las solares, tendríamos hoy día energía eléctrica para entregarle al país. Porque es importante también, nosotros entregamos casi el 50% de la energía que producimos a otras regiones. Implicaría solamente tener energía solamente tener energía en el horario en que hay sol. Si nos vamos al tema solar. ¿Y qué es lo que sucede cuando los habitantes llegan a su hogar en la tarde, en invierno? No tendríamos energía eléctrica. Estamos dejando de lado el tema de la acumulación. Por lo tanto, el rol que cumplen las centrales de este tipo es fundamental. Son la base.
nos dan estabilidad y también cubren aquellos horarios en que las otras tecnologías no pueden entregar energía al país. Y ahora, como les señalo, el traspasar de un tipo de tecnología, toda la generación del país, a otro tipo, como en la solar, es un tema delicado, requiere recambio de infraestructura, el marco regulatorio, es un tema un poquito complejo. Por eso yo concuerdo en esta línea estratégica que hay de aquí al 2050. Yo creo que es un buen plazo y a esa fecha estoy seguro que va a haber este recambio general. Ahora es importante señalar que a la fecha de las 28 centrales de generación de carbón, el 50% ya está fuera. Quedan solamente 14 centrales. Y como les señalaba... De las cuales tenemos 2 en la región. Correcto. Porque o sea, la nosotros tenemos prácticamente el 20% de la central de carbón del país. Seremi, con todo cariño, con todo respeto, entonces, ¿cuál es el anuncio que vino a hacer la ministra de Energía de la región? Es que quería que me dejara un espacio para hablar de eso. A porque encuentro que la parafernalia estuvo bien, mira la ministra, vamos a carbonizar, ¿cierto? Con Quintero. Estamos hablando de 2 centrales a carbón, que sabemos que serán el 2050. ¿A qué vino la ministra? Déjeme contarle, que bueno, yo creo que eso era la central de la conversación. La Bahía de Quintero es una zona bastante especial. Tuvimos el día de la reunión a los 3 alcaldes, Concón, Quintero y Puchuncaví, que vinieron a presentar desde su arista, más allá del tema de las centrales del tema de la descarbonización, que fue algo muy puntual. Ellos vinieron a comentar todas aquellas situaciones que hoy día tienen de riesgo en sus comunas. Y hay una cosa que yo quiero rescatar, y me gustó oírlo de ellos. Ellos están pasando de entender que sus comunas son comunas de sacrificio a comunas de grandes oportunidades. Yo le quiero señalar algo muy especial. La Bahía de Quintero están los puertos por donde ingresa cerca del 60% del combustible que se transforma en muchos de los casos en energía eléctrica para el país. Por lo tanto, lo que recogió la ministra es esta mirada, de pasar de esta mirada de zona de sacrificio a una zona de abiertas oportunidades. Entonces, dadas las experiencias vistas en el extranjero, la ministra vino a plantear el intentar transformar todo este potencial que tiene esta bahía de esta mirada de una zona totalmente de sacrificio a una zona de un abierto y enorme potencial. Y, dado lo anterior, ella fijó una reunión para el 17 de julio, que quedó ahí anotada, para revisar ahora un documento formal que van a presentar los alcaldes en relación no solamente al tema de lo que se refiere a la generación de energía eléctrica, sino que a muchos otros temas. Y creo que la convocatoria fue muy particular en ese sentido. Bueno, vamos a estar atentos, Seremi, ¿cierto? Sería interesante también cómo sumar a la Seremía quizás de medio ambiente, ¿cierto? Y también un desarrollo. Yo no sé qué hace, no sé qué tanto sabe, porque el delegado territorial ha nombrado Mauricio Pérez, ¿cierto? Con todo respeto, Mauricio Pérez, vamos a ver si nuestro equipo lo puede contactar para poder entrevistarlo, ¿cierto? Porque este coordinador territorial ya en la época de Boris ya estaba bastante cuestionado y siempre se manosea tanto a la gente de Quintero y Puchuncaví, sobre todo de zona en sacrificio. Si estamos tan preocupados, una de las buenas iniciativas sería justamente la ampliación del puerto de Ventana. Porque si tenemos un puerto más robusto y más abierto, no solamente el puerto de entrada de cerca del 60% del combustible que transportamos o del petróleo que después lo convertimos en combustible, sino que también el puerto de Ventana es uno de los puertos de salida de nuestro cobre, ¿cierto? Y necesitamos más espacio. Y lamentablemente no ha sido aprobada esta ampliación del puerto de Ventana, que sería bastante bueno. Pero vamos trabajando. Sí. Mire, en relación al nuevo coordinador que llega a la bahía, yo tengo... Estamos escuchando a Celso, que ahí sí, Seremi, disculpe. ¿Qué me decía usted de Mauricio Pérez? Respecto del nuevo coordinador, yo tengo altas expectativas y espero que les podamos dar buenas noticias y que el trabajo no sea el mismo que se hizo en otras administraciones. Yo creo que si hacemos lo mismo, los resultados van a ser los mismos. Exacto. Yo creo que vamos a tener un resultado distinto. Yo creo que la ministra tiene en la convocatoria, tiene el liderazgo suficiente como para poder demostrar, espero, al final de esta administración,
que todas estas nuevas ideas, no solamente las ideas que traemos nosotros como Ministerio de Energía y como gobierno, sino que el nuevo enfoque que le están dando a los alcaldes va a contribuir a que pasemos de una mirada de solamente quejarnos a impulsar nuevas ideas, nuevos proyectos que vayan en directo beneficio de los ciudadanos. Yo creo que ese es el foco. Estamos tratando de cambiar un poco el foco desde la mirada anterior a esta nueva mirada que yo creo que nos va a abrir muchas oportunidades. Bueno, eso esperamos. Seremi, muchas gracias. Celso Quesada, lo esperamos tener una próxima oportunidad acá también con nosotros. Gracias, Seremi. Que esté muy bien. Gracias a usted. Celso Quesada con nosotros, hablando también de lo que pasa en el cordón industrial de Quintero y Puchuncaví y por supuesto de nuestro querido Concón. Exactamente a las 10 de la mañana nos vamos. Estas han sido las noticias entregadas para ti en Pura Noticia Matinal. Tú nos escuchaste en la radio, nos viste en la televisión y nos vas a seguir leyendo en la web. Ya viene Ricardo Suárez en la mañana de Puranoticia.cl. Buenos días. Puranoticia.cl presentó Pura Noticia Matinal.